caen mal. Me caen mal todos ustedes. Culeros. Hijos de... ¡Mamá! ¡Muchas gracias! Esperen, voy a bajar la música que me la tengo bien alta. Mamá, muchas gracias por tu read, mi amor. Un deseo a mi mujer, por favor. ¡Bueno! Hágame mujer, mírenla. A ver, tienes que caer cuando yo chillo para que quede rico. Oye, qué tonterías tenis. ¡Bueno! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no es lo que quería! Pero bueno. I try my best. Ay, pobrecita, sufriendo. No me podía despedir porque no me iban las raids. ¿Cómo? Pero sí ha salido. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Yo soy Moshi. Hoy tenemos una invitada especial. Uy, Momo, si te vas no vas a conocer a madre. Bueno, decía, os odio a todos. Porque queréis más a madre que a mí y yo me pongo triste. Ha invitado a Ana Obregón. ¿Qué? No. Ay, Dios mío. Yo qué hice, no sé, voy a comer. Estoy enfadada. Ustedes hoy huelen muy bien. No puede ser. Cuando vienen a mis streams no huelen bien. Vienen todos con olor a ovo. Bueno, eso que están oyendo es que me estoy abriendo un bocadillo, que me lo estoy comiendo. ¡Qué bueno! ¿Qué es el lobo? El lobo es el colo. Es el colo. Abre el server. Mira. Voy, no tengas prisa, voy. Chingando, ya me odian. Es que quieren más a madre que mí. Eso es injusto. ¿Dónde está el link? No lo encuentro. Ya lo encontré. Ya, Mochi, ¿por qué estás comiendo ahora? Qué mal educada, no sé qué. Cállense, no he cenado. Tengo hambre. ¿Quién es madre? Ok. Para los que no me conozcan desde hace el anterior avatar, se estarán preguntando, ¿quién es madre? ¿Quién es madre? ¿De qué está hablando esta mujer? Bueno, madre es una pasada Moshi. Ok. ¿Qué es rusa? Es rusa. Y digamos que vive como dentro de mí. Vale, pero tiene el poder de no sé, de 1000 titanes, más o menos. Ustedes han visto Shingeki, pues los titanes esos se quedan pendejos al lado de madre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Madre como tal no tiene un modelo porque lo estoy haciendo. Entonces, vamos a tener que invocarla. Y va a estar como nerfeada, no va a estar en mi cuerpo como antiguamente. Hola, Ronki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tan buena está? Pues... no lo sé. O sea, físicamente es como yo. Pictevil, saluditos. Madre es un ser puro, lleno de amor. Sí, claro. Es rusa, insulta rico, es linda. Toma vodka por el ojo, es verdad. Ella toma vodka por el ojo. Bueno, vamos a... ¡Ay! ¡Mono! Estamos haciendo stream. Muchas gracias por tu read. Ven a hacer un deseo, mono, por favor. ¿Qué has sonado ahí? El server. ¡Veo un pepino! Ya se activó. Corre. A mí también. ¿Tú qué crees que ¿Qué está hago? jugando ahí? Parece el Killing Floor, pero Buenas, Sebas, bienvenido. por los techos. Bueno, máximo. Es el Day by Daylight, ¿no? Hola, Pomini. ¿Qué tal? Mío. Otro. Oh, Daylight. Ok. Gracias por el follow. Es lo mismo. A ver. Vale, Ahora que tal. yo no. Me encanta. Vayan a seguir a Mono. Es
un amor de persona. Es un amor, me le quiero mucho y tiene una voz muy sexy, la verdad. Las cosas sean dichas. Folagor. Es igual. ¿Cómo que es igual? ¿Madre? Ah, no. Los juegos sí son iguales. Igual, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Who cares? Mochi, regalo. ¡Yay, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Regalo? ¿Qué regalo? ¿Cómo? Bueno, tengo una pantalla. Básicamente me he bajado al sótano, lo que era nuestro viejo sótano, el cual construimos una cripta, un santuario encima. Y me he bajado y ahí vamos a invocar a madre. Oye, ¡ay! ¡Haru! Mi amor, muchas gracias por tu raid. ¿Qué está pasando? Llevamos 10 minutos y ya 3 raids. ¿Qué pasó? Bienvenidos a todos los que vengan de Haru. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vayan a seguir a Haru. Es un amorcito, la quiero muchísimo. Ahí está. Ah, mi bebé. No voy a decir ahora Oni-chan. ¿Cómo que no? Entonces, ¿para qué viene? Espera, que hazlo tú. Oni-chan. 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 Es un Oni-chan. El agua se va, Aprovechalo. Acabé, cállate, Saki. No. Sony-chan de gratis. Pero espera, Haru, no espera en ti. Muchas gracias por tu Prime. Gracias, bebé. Recuerden que si tienen Prime se lo pueden dar a Moshi. Nomás digo, Sí, pero en realidad te debería decir Oni-chana. Pero bueno, no pasa nada. ¿Moshi es un gato? No, no soy un gato. Soy mitad alienígena, mitad humana. ¿Por qué mitad alienígena? No lo he explicado. Yo le di mi Prime a madre. Os odio mucho. ¿Qué le damos a Moshi? Un pepino en la cara me vais a dar. A ver. Oh, espérense. Aquí no tengo a... Es que no tengo a Moshi. Espérenme un momento. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno. Vamos a ver. Yo les explico. Esto es nuestro anterior sótano. ¿Ok? Lo he decorado un poco. Lo he decorado un poco. ¿Por qué? Pues bueno, porque hoy vamos a hacer una invocación. ¿Me han escuchado o no? Ay, esperen, me voy a quitar el esto. Debería de ponerme el... Debería de ponerme el spot para que no se vea la interfaz. Debería. Lo voy a hacer, ¿no? Porque así es mucho mejor. Es más cutre. Bueno, necesitamos un sacrificio. ¿Alguien está disponible? Los sótanos tienen ventanas. Pues yo he abierto ahí unos agujeros, sí. Este tiene. ¡Uy! Veo que hay mucha gente. Ay, hay mucha gente que quiere hacer sacrificio. Me parece bien. ¿A quién elegimos? Ay, ¿a quién elegimos? ¡Oh! ¡Está Juanito! Esperen, va a ser Juanito. ¿Saben por qué? Porque Juanito es el amor de madre, ¿saben? O sea, Juanito y madre están liados, ¿saben? O sea, es canon, es OTP, ¿saben? Entonces, como, ¿dónde tengo a Juanito? Yo tenía un Juanito por aquí. Oye, esto ha sido sin ensayar, ¿eh? Que haya venido me parece maravilloso. ¿Dónde tengo a Juanito? En la cena de Navidad que nos le comimos. Navidad. En la cena de Navidad... Esto está siendo improvisado, ¿eh? Os lo digo. Ok, aquí le tenemos. A ver. Ok, vamos a ver. Ponte detrás de mí. Vale. Me parece muy bien. Cuando hagas un video de reacción, pues solemos hacer, oye, Ok, tenemos ya la sangre. ¡Ay! ¿Qué pasa? Aquí no tengo... Fuck, espérate, aquí no tengo el eso. Espera, que me lo copio. No tengo los... ¡Ah! Mitsu, mi amor, estoy haciendo una
invocación. Muchas gracias por tu sub, mi amorcito. Ay, esperen. Se me desvió la... ¡Ay, qué pasa! Mujer, ¿qué estás haciendo dándome dinero? ¡No me des dinero! ¡No me des dinero, mujer! A ver. Muchas gracias, te amo. Te amo, Mitsu. Te amo por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. ¿Me has escuchado? Por siempre. Vale, ya tenemos lo de... Ya tenemos tits, creo. Ya me pueden picar por siempre. Bueno. He agarrado algunas cosas para hacer la invocación. Qué miedo. No sé por qué. Bueno. He agarrado algunas cosas para hacer la invocación. Por ejemplo, me he ido a comprar un vodka. Catalizadores, así es. Me he ido a comprar también un rifle. Estaba en el Walmart. No es broma, ¿eh? En el Walmart venden armas. El otro día lo vi y me quedé muertísima. Oferta 2x1, exacto. Ok. Necesitamos algo de música épica. A ver. Epic Music. Vamos a ver qué nos sale. Me apago. ¿Cómo que te apagas, pendejo? No te apagues. A ver. Música épica. Miren, esto me vale. Oh, no, el Dovahkiin. Yo quiero el Dovahkiin. ¿A ustedes no les gusta la canción de Dovahkiin? Dovahkiin. Na, 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 na. A mí sí. Vale. Y por último, tenemos el último objeto que dejó en vida madre. Su gorro. Ok, con todo esto podemos hacer la invocación. Invóquenla en el chat. ¡Madre! ¡Ven! ¡Te invocamos! No, creo que no. Este no es el mood. Este no es el mood que buscamos, ¿eh? Creo que nos falta algo, ¿eh? No, nos falta algo. Esto no puede ser así. A ver. ¿El vodka no está caducado? ¿El arma funciona? ¿Será que funciona? ¿Será que el arma está rota? Yo creo que es eso. A ver. ¡Ay! 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 He matado a alguien. ¡Ay! Lo siento, ¿me perdonas? No quería hacerlo. ¡Ay, no! Y el gorro está bien. A ver, Juanito, ¿no está caducado? No, huele fresco todavía. No entiendo. La música épica. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es la música! ¡Oh, tienes razón! Vamos a ver. A ver. Va a ser eso, va a ser eso. A ver. ¡Ah! Hola. Me llamaron. La música está creo que muy alta, ¿verdad? Voy a bajar. Sí, roto tímpanos, como siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? A ver. Bueno, Moshi me dijo, esperen, ¿música está alta o baja? Díganme. No entiendo nada. Ustedes siempre están así, como estúpidos, mirándome. Mirándome. ¿Tú qué pasa? ¿Tú qué miras, eh? ¿Tú qué miras? ¿Eh? ¿Tú qué?
No me mires así. ¿Por qué me miras, Mi ojo. Y en el otro te voy a dar también. ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? Ven aquí. Aquí. Ay, qué bien dispara, Echaba de menos esto. Bueno, os voy a explicar. Os voy a explicar qué ha pasado conmigo, por qué he desaparecido, pero primero un tiro, porque pues me apetece. Y un baile. Un baile del Chiquibriqui en mi música natal. Natal. Bueno, a ver, voy a explicar. ¿Por qué Moshi ya no trae a madre? Porque todo el mundo sabe que... Pues que este es mi canal, ¿no? Que yo a veces dejo streamear a Moshi, pero bueno, este canal es mío, ustedes son míos. Entonces, pues... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Oye, ¿tú eres un acosador o qué? Porque yo puedo acosar más fuerte. ¿Tú sabes cómo acosamos en Rusia? Sí sabes. Porque no... Sí sabes cómo. ¿Tú eres ruso? No, tú eres falso ruso. Rusa soy yo, tú no. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa? Mi nombre en ruso, Mitsu. Mitsu. Tú eres enemiga mía, Mitsu. Tú eres la mujer de Moshi. Yo no quiero verte. No, Mitsu. Mitsu, sí. Mitsu. Yo no quiero verte a ti. Porque tú eres la mujer de Moshi. Tú no. Tú te voy a pegar tiros. Espérate. Te voy a pegar. Espérate, saco la acá. Ay, vaya, se me ha ido un poco. He ido a dar a más gente, no solo a Mitsu. Bueno, no pasa nada. Os voy a explicar qué me ha pasado, por qué no he estado, por qué no voy a estar y cómo voy a renacer. Bueno, básicamente cuando Moshi cambió a esta cosa con tetas, yo recordé, ¿saben? Yo recordé quién soy. Ya sé quién soy y yo dividí cuerpo con Moshi, ¿saben? Ahora ya Moshi no estoy dentro de ella, ¿saben? Sino que soy entidad diferente. Planta carnívora. Tú vas a pegar tiro también. Toma, planta de mierda. Váyase de aquí. Yo no quiero fans. No me hace falta fans. Bueno, decía... Ahora mismo yo ya tengo cuerpo, entonces estamos haciendo... bueno, yo... ¿por qué he faltado? Yo he faltado porque un día yo voy a contar historia. Yo iba un día con Putin. Putin era amigo mío, ¿saben? Siempre lo he dicho en varios directos, que Putin era mi amigo. Y un día íbamos, pues normal, como se va en Rusia. Íbamos cabalgando en nuestros osos, mientras chupábamos, mientras tomábamos el vodka por el ojo, que es típico, ¿saben? Entonces estábamos cazando personas en nuestros osos, cuando de repente entramos en una cueva. Y no saben qué pasó en la cueva. Sí saben, no saben qué van a saber. Ustedes no saben nada. Nunca, jamás. Bueno, entramos y ahí Putin le picó un bicho. Un bicho picó en el cerebro. Picó directamente en cerebro y Putin cambió de personalidad. Y dijo que iba a invadir Ucrania. Y yo dije que no, que ¿por qué guerra? ¿Por qué guerra? Eso no era justo. Entonces, nada. Me fui a defender Ucrania. Porque no se dieron cuenta, no les parecía raro, si acaso, que Ucrania estuviese soportando tanto la guerra. Pues porque estaba yo, obviamente. Obviamente yo estaba defendiendo, por eso Ucrania va ganando. Es la salvadora de Ucrania, así es. Yo iba ahí, bueno, he estado estos meses, el año he estado ahí en la guerra ayudando a ucranianos.
Yo soy oso, me montas. Yo no voy a montarte a ti. ¿Tú quién eres? Yo no conozco. Hay mucha gente que yo no conozco. No voy a montar gente que no conozco. Yo solo monto oso. Y no está oso aquí. Hizo gran Simo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Tú quieres conquistarme a mí? ¿Tú quién crees que soy? Yo no soy fácil conquistar. Móntame a mí. Ay, sí podría, en realidad. Bueno. Me identifico como oso, ni a mí. Oigan, yo veo aquí que se está haciendo una cola para montar yo con ustedes. Bueno, he aprovechado, eso sí, para mejorar español. Ahora hablo mejor, ¿verdad? ¿O no? Díganme. Claro que sí, yo sé. ¿Verdad? ¿Verdad que hablo mejor español? Mejor que antes. ¿Verdad que sí? No, ¿cómo que no? Casi no nota el acento. Me encontré con unos españoles en el campo ucraniano. Mejor que Moshi, es verdad. Moshi no sabe hablar español. Ella dice que sí, pero no la crean, no la crean. Moshi no sabe hablar español, yo sí. Ella no. Ella es pues una pringada. Vaya pringada, ¿eh? No sé cómo la pueden seguir. No sabe pronunciar la U. Es verdad, no sabe. No sabe nada. Habla como sevillana. Ah, madre, habla mejor. Claro que sí. Yo hablo perfectamente. Porque yo soy la mejor. Yo he visto que durante mi ausencia Moshi ha hecho TikTok. Yo voy a hacer TikTok también. Yo voy a superarla en seguidores. Sí, voy a hacer videos de... ¿cómo se llama? Con la música esta. ¿Cuál es la música? Creo que la tengo. A ver. ¿Es no. Música de tutorial. ¿Dónde está? Música tutorial. Tutorial. Ah, se escribe así. A ver, voy a poner con esta música. Voy a poner TikToks con esta música. Y hoy os voy a enseñar cómo se arma rifle. Tienen que primero robar rifle. ¿Va? Ya lo robaron. Si fueran rusos ya habrían robado 3. Me decepcionan, la verdad. Bueno. Sí. Ah, vale, bien. Ok. Segundo paso, deben llenar munición. La munición, si no la han robado... ¿Quién coño es Yuya? ¿Quién es Yuya? ¿Quién es Yuya? No hables de otras en mi presencia. ¿Me entiendes o no me entiendes? No hablen de otras en mi presencia, me emputó, ¿eh? Bueno, a mí me robaron, quizás te robaron rifle. Monkey, no te apresures. Ay, Dios mío, de verdad. Bueno, roban munición también. Y si no, la pueden hacer con jamón. Pueden agarrar un jamón y meten en ametralladora. Y si es una ametralladora rusa real, podrán disparar como los rusos auténticos. ¿Qué tal Rusia? Pues no he estado en Rusia porque Putin se ha vuelto loco, ¿saben? Putin éramos amigos, pero se ha vuelto loco, la verdad. Yo no sé qué le pasa ni nada, está irreconocible. He estado batallando en campo ucraniano. Bueno, jamón de pierna o de pavo. De pierna, de pavo no funciona igual. Puede disparar, pero hace menos daño, no perfora piel. Oh, esta música es natal mía. Yo, cuando las mujeres paren en Rusia, ponen esta música, así sale el bebé. Sale el bebé rápido, ya sale con gafas de sol y con chándal, ¿saben?
Pero bueno, ¿qué van a entender ustedes si nunca han salido de su país de mierda, eh? Que díganme. ¿Alguno ha salido? No, ¿verdad? Porque son todas unos mendigos. Mendigos. Sale con vaso vodka. ¿Ustedes soportan beber vodka? Yo sí he salido. Tú has salido a la acera de enfrente de tu casa. Seguramente. Echo de menos a Oso, ¿saben? Ay, qué triste. Me tomó el vodka en ojo, se me puso rojo, es normal. Pues si eres un insecto débil, sí. Si eres débil se va a poner ojo rojo, pero ¿qué resistencia? Vamos a beber. ¿Dónde tengo vodka? Aquí está vodka. A ver. Vamos a ver. Aquí. Primero toma botella y luego así la giras y la vas tomando. Ay, qué bueno. Del ojo. Tú tomas del ojo, ¿saben? Pero así sabe mejor. Como si fuese colirio. Colirio, ¿qué palabra es esa? Llévame a Rusia. ¿Tú quieres ir a Rusia? Yo puedo llevar a ti. Pero va a salir caro, ¿eh? Va a salir caro porque... ¿Por qué has oído mi música? No puede ser. A ver. A ver, vamos a poner el himno que siempre gusta escuchar. Siempre gusta escuchar el himno de mi enorme nación. Oh, Dios mío. Oh. ¿Por cuál ojo tomas? Por el... Pues tengo dos. Tomo por el que quiero. Miren qué tetas le han salido a Moshi. Hasta puede sujetar botella. Ay, lo que hace esta chiquilla para vender, ¿eh? Qué fuerte. Pero ¿saben qué? Yo las tengo más grandes. ¿Eh? Yo las tengo más grandes. Esperen mi modelo. ¿Van a colaborar para que puedan ver mi modelo o no? ¿O no quieren verme? Cuando tengamos el modelo aprobado voy a hacer stream. ¿Por cuánto? Por un día entero. Voy a hacer stream un día entero. Hay fotopatas, no sé. Depende. ¿Cómo que solo tienes dos? ¿Tú cuántos ojos tienes? En Rusia solo tenemos dos ojos. Los dos para beber. 24 horas, sí. 72 horas. Vale. Vale. No pasa nada. Hacemos chupi stream. Hacemos chupi stream y hacemos 72 horas. Hasta nuevo año. Quieren que nunca me vaya, ¿cierto? Si es que esta Moshi no sabe entretener. Ya lo he dicho muchas veces. Ya lo he dicho demasiadas veces. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué quieres pegarme? ¿No tienes respeto por mi país ni por mí? Muy mal. Muy mal. Bueno, yo querría traer a Oso también. Oso ha estado peleando conmigo en Ucrania. Ha estado peleando y la verdad es que estábamos en la batalla y el Oso se hizo amigo de unos señores ucranianos que había por ahí. El Oso metía en duchas para lavarse y bebía cerveza. Tremendo, mi Oso. Ha aprendido de la mejor. ¿Cómo no? Carreme en el Overwatch. No sé yo. Si te voy a cobrar, por eso. Tomando cerveza, sí. Voy a sacar foto de Oso tomando cerveza. Voy a subir a mi Twitter. Ustedes saben que yo tengo un Twitter, ¿verdad? ¿O no saben? Tampoco saben. Sigo esperando invitada. ¿Tú quién eres? ¿Eres otra amiga rarita de Moshi? No te conozco. Yo hacía mucho no venía aquí. La verdad, pero... Ay, me estoy quedando seca.
Es que el himno me da sed. Oye, vamos a beber vodka por rojo. Mamo, ¿tú sabes beber vodka por rojo o no? No sabe. Dice que no sabe. ¿Por qué no sabe? ¿Qué clase de amigas hace Moshi que no saben beber vodka por rojo? Madre, Shio hizo que Moshi bañara con yogurt caducado. Esta Mochi se baña con cualquier mierda que pilla. Yo no sé, las actitudes estas de bañarse en cosas raras. Un día se bañó con agua. ¿Quién baña con agua? Yo baño con vodka. Todos los días. Yo lo he dicho muchas veces. Yo hago ducha con vodka. Es lo mejor para la piel. Pone tersa, fuerte. Fuerte, Rusia. Es lo mejor. Ja. Baño con aire. Ya se nota la puta peste que traes, ya se nota. Madre de Dios. Madre mía, ¿no te dice tu madre que bañes culo? Ni con vodka ni nada. Dios mío, qué asco. Qué asco. Los que no hayan venido. Los que no hayan venido... Ay, espera, me siento mejor. Los que no hayan venido bañados van a ir baneados. Van a ir baneados. Voy a empezar a banear a todos. ¿Dónde se banea? Dime dónde se desbanea, Nava. Deja de reír. ¡Ah! ¿Qué pasa? En Rusia se bañan con ese frío. Bueno, ante todo, Metsu. Gracias por tus donaciones. Vas a alimentar a la rata esa rosa asquerosa que la he visto hace un rato por ahí. Qué asco, esa cosa que ha traído Mochi, que ha revivido, la cogió, se lo dieron el huevo y no. Qué asco. Bueno, ojalá luego pego tierra, no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa? Es mi amorcito. Es mi amorcito. Hola. Hola. Puedes liberar de aquí. ¿Dónde estás? Estás atrás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tierra pepinos aquí? Rímoro. Hola, Rímoro. Rímoro, ¿cómo estás? Gracias por las donaciones. Yo sé que soy genial. Te voy a dar un chupito por el ojo para ti. Ay, Dios. Ay, cuesta un poco, Después de 3 chupitos ya... ¡Ah! No liberes, Juanito. Nunca volverá. Ya me pasó. Juanito no voy a liberar, jamás. Referente a la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Si en Rusia se bañan con el frío. La pregunta es, la respuesta, perdón, es que español sigo aprendiendo. La respuesta es, nos bañamos siempre, claro que sí. Nosotros no somos otakus como la Moshi, no. Dale otro chupito, que no eres rusa. Sí, es verdad. Es verdad, yo soy rusa. Vamos a beber. Vamos a ver. Mira. Ay, mira, por el otro ojo sabe mejor, Deberían probarlo. A ver, por el otro. Uy, yo recomiendo totalmente chupito por rojo. Bueno, ahora mismo tengo una misión secreta, ¿saben? Una misión muy secreta porque ya estoy acabando la guerra en Ucrania. Ha dejado gente. Él ha hecho el mayor carry de su vida. Y básicamente pues ya tienen que librar su batalla. No voy a estar siempre, ¿saben? Yo tengo más sitios a los que ir. Por ejemplo, a TikTok. Yo quiero volver famosa. Entonces estoy en misión secreta. No voy a decir para quién porque si no me quitan sueldo. Y yo tengo que ganar dinero.
Si no, yo no voy a vivir del aire, obviamente. Ay, Dios mío. Mande a Moshi. Es que Moshi no sabe... ¡Ah! ¿Qué? Te volverás bien famosa. Ay. ¿Qué mierda de música es esta? Por Dios. Ay, por Dios. Es que este es el YouTube de Moshi. Miren qué pone. Miren qué pone. Lo veo normal esto. Esta mierda de... ¡Ay, qué asco! No, de verdad. A ver, vamos a poner... Ay, ahí estamos. Ay, cómo lo siento. Díganme, ¿ustedes creen que yo voy a volver famosa? ¿Voy a volver famosa en TikTok o no? Con bachata rusa. ¿Esto es bachata rusa? Tú no sabes identificar, mira. Rasputin. Rasputin. Rasputin es bueno también, pero no es ruso, ¿eh? Rasputin no es ruso. Aunque está bien la canción. No tenga su cuerpo seguro. Hay que hacer cuenta en TikTok y dominar el mundo. Vamos a dominar el mundo. ¿Volverá por Navidad? No tengo fecha aún. No tengo fecha aún porque seguramente Moshi ponga como una meta de donaciones, pero como son tan puto pobres, seguramente no la rellenen hasta dentro de 3 años. No. Rimoro, no llames Moshi, yo no soy Moshi, yo soy madre. ¡Ah! Sí soy. Ay, usted y yo nos vamos a llevar bien. Ya me está cayendo bien. Metso, me cae bien. Moshi, te odio. No, odia tu pobreza, no a mí. Es para ver si estabas atenta. Yo estoy más atenta que Moshi. Moshi no sabe nada de la vida. Es esposa de Moshi. Eso es lo que no... ¿Saben qué? Se la voy a quitar. Voy a quitar mujer. Sí, yo ya sé lo que voy a hacer. Esa será mi segunda misión. La misión principal es misión secreta. Pero la segunda misión secundaria va a ser robar a mujer de Moshi. Sí. Voy a robar. Así es. Voy a construir imperio, voy a empezar a robar a sus mujeres, porque Moshi casa con sus hijas. Es que Rosa. No. ¿Eres rusa más fuerte o hay alguien mejor? Mira, ven aquí. Ven, acércate. ¿Quién va a ver mejor que yo, estúpido? ¿Quién? Dime. ¿Mejor que yo? No digas estupideces, idiota. Ay, por Dios. Usted mide 1.40, yo mido 1.80. ¡Ay, qué! Estos tontos no van a entender que si somos infieles es por gran querer. Ah, pero tú eres infiel, no, tú tienes que ser... ¿Cómo que eres infiel? Metso, si usted está conmigo, solo conmigo. Solo conmigo. Ah, es canción. Ah. ¿Por qué tienes círculo invocación detrás? Ah, ¿han invocado? Si no, yo no vengo. Deja de preguntar estupideces. ¿Por qué solo preguntan estupideces? No preguntan cosas mejores. Están desperdiciando a madre. Si hay alguien mejor. ¿Tu puta madre? Puede ser. Sí. Falta vodka en la sangre. No. Es normal, no eres ruso. ¿Qué vas a hacer? ¿Volverte ruso? Uno no puede volverse ruso. Aunque yo les dije en su día el ritual de invocación rusa. El ritual para volver ruso. Pero ya no se acuerdan, seguro. Cuando estornuda suena como si dieran disparos. Sí, obviamente, como todo ruso. Eso es lo normal, ¿no? ¿Por qué tienen al tipo tan guapo ahí detrás? Pues la verdad es que creo que han usado cuerpo para... A ver. Han usado cuerpo para invocarme. Ahí lleva su sangre. Bisabuelo ruso.
Ah, eres un poco ruso entonces. ¿Pero tú bañas con vodka o eres de los rusos que no se bañan con vodka? Vengas otra vez, perro, con muslos. Ah, banana, este idiota. Banana. Idiota, eres idiota. Eres idiota. Dime, ¿te quedan ganas de hacer todavía el imbécil? ¡Ay, qué es esto! ¿Más música de mierda? No, por Dios. Todo el YouTube está igual. ¿Qué está pasando? Vamos a buscar Hard Bass. Música típica país. Música típica 4 horas. Esto escucho rápido. Yo lo escucho en por 2. Espérense. Esto así se escucha más fuerte, miren. Sí, vieron, así se escucha la música en mi país, pero lo que pasa es que ustedes no son capaces de escuchar, ¿verdad? No saben. Bueno, lo pondré a velocidad normal. Yo bebo vodka, baño sangre de un arce, recién casado, en un jacuzzi con mi buen amigo oso. Oh, Rey Moro, usted tiene un oso también, entonces. Oh, pero ¿de qué raza es oso? ¿Es oso negro? ¿O es oso marrón? Díganme. Marrón, ah, bien. Has contestado bien. Porque el oso negro son más dóciles, no son furiosos. ¿Cómo se dice en español? Más fuerte. No sé hablar, no sé esa palabra. Oso polar. Oso polar. Tú siempre estás con esas tonterías de mierda de preguntas. Oso es marrón y no negro. Eres racista. No, oso negro son para maricones. Y osos marrones son para gente fuerte. Dame duro, no lo disfrutes, pendejo. No disfrutes. No querer oso fuerte, preparado para golpear, no oso decoración. Ah, pero tú, claro, pero yo estoy hablando de oso real, de oso que dispara, oso por ojos también. O sea, vamos a ver. ¿Ustedes creen que yo bebo el vodka por ojo? Para nada, yo bebo para luego disparar por ojo, miren. Yo disparo porque he aprendido. No digas M, palabra que banean. ¿Qué van a banear? Una mierda van a banear. El oso sabe tocar guitarra. La verdad, ¿no? Pero podía regalar una. Así pasatiempo. Porque últimamente el oso tiene depresión, ¿saben? Tiene depresión oso. Porque ya no mata gente. Ya no mata gente, está triste. Da vodka, cómprate tu propia vodka, ¿qué te pasa? Yo regalo mía. Aprenderá a tocar guitarra conmigo. Usted es un sujeto que cae bien, la verdad. Pero no sé, seguro que me va a engañar como todos los hombres. No estoy segura. Entonces, parando, ojos arriba, ojos abajo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dime, ¿qué estás diciendo? Estúpido. Estúpido. Ten un respeto por madre. Bueno, ¿saben qué? Esta pendeja iba a jugar Minecraft. Dijo que nunca iba a jugar Minecraft, que era juego niño rata, y al final lo está jugando. Ay, si pudiera daría puñetazo a mí misma. Mira, de hecho voy a pegarme. Me voy a pegar puñetazos porque así le va a doler cuando acabe invocación. Tú eres Tetris. Tetris. Tetris, yo inventé Tetris, claro que sí. Como sabes, yo soy la desarrolladora de Tetris.
Échense Overwatch, que no voy a jugar Overwatch. Cerramos COD. Sí. Venga, vamos a disparar. Mira, yo empiezo, a ver. Ay, perdón, he golpeado. Oigan, ¿sabes lo que? De verdad, me alegro mucho no ver. No puede ser. No puede ser. Los putos patos. Los putos patos de mierda. ¿Están aquí otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío, si es que creo que vienen conmigo. Creo que vienen conmigo, ¿eh? No puede ser. Espera, vamos a disparar. Exterminar. Exterminar por rojo. Por rojo. Ya está listo. Ya está, muerto. Puedes leer esto. Un carro cargado de rocas iba por carretera haciendo carric, carrac, carric, carrac. ¿Y a ti qué coño te... Estúpido. No me hagas obedecerte. ¿Qué te pasa? Yo no obedezco órdenes, de nadie. Se pondrá triste por sus patos. Vamos a volver a disparar a cadáver. Otra vez. Así. Yo creo que patos ya no reviven, Pero bueno. ¿Qué les voy a decir? Moshi va a ser... voy a obligar para que me dibuje. Y me traiga. Y ya he visto que tiene tienda, así que voy a hacer un arte de mí. ¿Les parece? Operación robo de Neurona. Fue éxito. ¿Qué hago con Neurona? Tú tendrás que mantener Neurona contigo. No dejes escapar Neurona. Vamos a pedir rescate por Neurona. Total, es la única que tiene. No vas a ver. No vas a ver cómo recuperar. Tú manténla segura. Espera instrucciones. Espera instrucciones. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Espero estar muy pronto con ustedes. La verdad. Echaba de menos venir. Sí, echaba de menos venir. Nah, mentira. En realidad os odio a todos. Tengan. Adiós. Bueno. ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Mis patitos! ¡Me he matado todos los patos! ¡Ay! Pero miren, si se ha bebido todo el vodka, no queda nada. Ya volvimos y me voy al baño para llorar. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué me odian tanto? ¿Por qué me odian tanto? Díganme. Yo guardé uno, te lo regreso. ¿Y mi neurona? ¿Me la prestas? Patosado, voy a poner música. A ver. Oye, ¿por qué me duele el... Ay, ¿por qué me duele la cara? Es como si me hubieran dado de puñetazos. Ay. Oigan, ¿qué hacemos con esos patitos que están ahí acribillados a balas? Madre quiere quedarse con tus mujeres. ¿Qué? Por eso la odio. No sé cómo os puede caer bien, madre. Es súper indeseable. La detesto, la detesto. Te dejó por jugar Minecraft. ¡Oh! No le gusta Minecraft. Le regresa la neurona. ¡Ay, gracias! Huele a pato relleno, no sé. Salen los taquitos. ¡Vámonos de taquiza! ¡Yeah! No sé, yo había pensado jugar Minecraft. ¿Cómo supo, madre? ¿Cómo supo? ¿Le dijeron? Me he intentado infiltrar a agente secreto espía.
¡Hala! ¡La podremos derrocar! ¡Podremos derrocarla! Rimuru, sabía que no me abandonarías, que no preferirías a madre, que te quedarías conmigo por siempre. ¡Por siempre! Madre es muy muslona, tú cállate. ¿Qué dices a madre? Con madre me meto yo, nada más. Dije siempre sí la de la ti. ¡Uy! ¡Qué miedo! Tin madre. Váyanse a la chingada. Oigan, yo no... Pero qué pendeja. Oigan, madre vino y yo estaba comiendo y madre no siguió comiendo. Qué pendeja. Voy a comer. Oh, qué rico. Ay, ya no vas al suelo. No, ¿por qué? Las neuronas sienten. Necesitas más que yo. A barrer. Bueno. ¿Cómo que rebelión contra Moshi? ¿Me das? Ay, ¿cómo así, Juanito? Ah, qué bueno. Voy a limpiar, ok. Ok, nos vemos. Tengo mucha hambre. Voy a llamar al Nova. Madre dijo que no te bañabas. No que no. No que... Vamos a llamar a Navita. No me contestó, ¿no? Ya se fue o lo mató madre, no sé. ¿Aló? Buenas. ¡Qué bendición! Buenas. ¿Me escuchan en el stream? A ver, habla. Hola. Sí. Hola. Sí, se escuchan. Ya está. Bueno, ya ando en eso. Me dicen que me baño con yogur, con agua de yogur. Diles algo. Pues si no se baña, no sea mentiroso. Exacto. Digo, ¿qué? Ah, va, me tienes que defender. Mira, Patch dice que le ahorques. Ay, se me cae el bocadillo. Cántame una del faraón, eso. Te estás masturbando. 800 bits, Patch. Ojo, No es mentira, ¿eh? Hola, moto. ¡Qué bendición! Barato. Uy. Vamos a medias, ¿no? Pues venga, pasen por caja. Bueno, yo me estoy comiendo un bocadillo de huevo, bacon y aguacate. ¿A ti te gusta el aguacate, Nova? La palta, sí. Está rica. ¿Qué palta? ¿Qué dices? La palta sí está rica. No, se me había olvidado que era rarito que le decías palta al aguacate. Es más, déjame. Voy por un plátano, ahorita vengo. Por un plátano, qué vicioso, ¿eh? No puedes estar sin comer un plátano. ni siquiera en las collabs. Qué fuerte. ¿Qué palta? Ni qué... Nada, yo te doy. ¡Oh! Si yo te daba plátano. ¡Qué majo! Nada, representando siempre. Siempre comiendo plátano. Todos los días comiendo plátanos. Bueno, tengo abierto el server. Pero no tengo abierto el juego, lo voy a abrir. Te deposito hasta en tu cuenta para que me ahorques, pero bueno. ¿Cómo están de desesperados? Falta Juanito. Ay, Juanito, ya te puedes ir, hijo. No pasa nada ya. Juanito. Hay una actualización. Dime, Patch, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, no me mates. Ah, sí,
vámonos del sótano, que aquí se me echó frío. No de nada. Pero dime, Patch, ¿qué pasa? ¿Qué pacha? Oye, ¿dónde fue? ¿Dónde fue a por plátano? ¿Se fue literal a la selva? ¿Como está al lado de su casa la selva? Ya saben que la gente en Latam vive entre selvas, obviamente. ¿Se habrá ido? ¿Ahora volverá? Ya estoy. Miren, ven, ya volvió. ¿Fuiste a tu selva, Nava, por el plátano? Consejo foráneo, por si alguien más está de foráneo. Cómprense un kilo de plátano. Y eso pueden almorzar y cenar. Y ya no tienen que gastar nada. Bueno, truco pobre. Para no gastar dinero, Soy de foráneo. cómanse un plátano bien gordo. Ese es el consejo de hoy. La manzana también. Pero el plátano está más bueno, Nava. Sí, ¿no? Depende qué plátano. No sé, es que yo no como esos plátanos que... ¿No has visto que tienen como podrido adentro, pero en verdad no está podrido? No, de esos plátanos no los conozco. No, es tan como... Dicen que es más dulce esa parte que está así como aguada. Ajá. Ya, eso yo no lo como. No sé, no me gusta la sensación. Pero sí, está rico el plátano. No, normal. Sí. Bueno, ¿y tu fijación por comer plátanos a qué se debe? Cuéntanos. Me gusta tragar las largas. A ver, a poner Minecraft. No, no me acuerdo cómo se juega. Mira qué versión de Minecraft estás entrando, ¿eh? Güey, no me va a servir. Ya sabía, ya. En el launcher Sí. tienes que poner la 1.19.3 porque ahora mismo estamos en la 1.19.4. Por eso te he dicho, mira qué versión de Minecraft es la versión. Para Vale. cerrar todo eso. Sí. Y en el launcher Esta. ese launcher de pirata. ¡No es pirata! Se está viendo, Boshi, se está viendo la... ¡No es pirata! ¡Es Claro que es real! pirata. Claro que es pirata. ¡No es pirata! Ay, ¿por qué no va? Se está cargando seguro la versión. Pero no es pirata, yo he pagado. ¿Dónde has pagado por eso, Moshi? ¿Quién te ha estafado? Me le he robado la cuenta al Facer. Ese T-Launcher, esa mamá. pero- Te dije que no te descargas esa mamá tiene virus. Pero que no, que es legal, que él pagó. Es legal, 100% 100%, legal, sí. Que ustedes no le saben al Minecraft, les tengo que explicar. Hola, Kiara. Estás compartiendo pantalla, sí. Estoy aquí. ¡Ah! Está lloviendo. Oye, se le ha cambiado la skin en un momento. Oigan, ¿por qué está tan enorme? Déjenme, que se ha puesto esto grandote. A ver. Moshi, se ve feo. ¿Eh? Se ve feo, dice. Sí, se ve feo porque se ha hecho grande. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué me vas a enseñar hoy? Ya no me acuerdo de nada, ¿eh? Nos vamos al Nether. ¿Qué dices? Sí. Ay. No. No. Qué No. rico este plato. No me ven. Primero que todo, ven. Bueno, tú vas al Nether, yo te sigo. Si me sigues es que vamos, ¿no? Bueno, pero yo voy a modo NPC Toma. que te acompaña. Pica esos 3. Esos 6, perdón. Como que lo pique. Ponlo en el piso y pícalo con tu pico. Para que me den recetas. ¿Qué recetas? Te he dado mineral de diamante. Ajá. Para que ¿Y me por den qué el recetas diamante al te da? agarrarlo o qué. Bueno, sí.
No me da nada. ¿Cómo que no te ha dado nada? Mm. ¿Con qué pico lo estás rompiendo? Con un pico que tengo. ¿De qué es el pico? No sé. ¡Ah! ¡No sé! ¿Es de piedra? ¿Es de piedra? Sí, puede ser. Ay, Mochi. mano. Mm. Ay, toma este pico. Joder, has ¿Qué? picado uno nada más, ¿no? No has picado los 6. No lo Agarra ese sé. pico. Ay, Dios mío. Mochi, agarra el pico. Bota basura de tu inventario, por favor. A ver. ¿Por qué tenías tanta...? ¿Qué han hecho tú y Mario? Pues construir. ¿Qué han construido? Pues la casita. ¿Dónde está lo que me has dado? Esta casita ya estaba construida la última vez que jugué yo. Eso es mentira. La he construido Eso es toda yo. verdad. Y Mario ha mirado solo. Ahí está el pico al lado tuyo, derecha, derecha. ¿Qué ya pico? ¿Qué dices? está. Cuidado el pico, ya lo agarraste. Ah, el de hierro. Sí, el de hierro. Porque Pero el tengo a diamante, Mariconchi. el diamante no se pica Ajá. con pico de piedra. Mariconchi no funciona porque tiene toque de seda y no te va a dar los diamantes. Vale. Ahora sí, pon los 6 en el suelo y empieza Ajá. a picar, ¿no? Ajá, sí, exacto. ¿Así? Con el de hierro, por favor, sí. Sí. Ahora agarra eso. y dale. ¡Oh! Ahora sí. Es que de verdad le tengo que explicar todo al Nava. No se da cuenta de las cosas que hago. Ahora, haz 2 picos de diamante. ¿Cómo? 2 picos de diamante. Ajá, porque tienes 6 de Sí. diamante, así que puedes hacer 2 picos de diamante. ¿En dónde está la receta de eso? Recuerda que los picos de diamante se hacen en la mesa de crafteo y no te va a salir la receta si no estás en la mesa de crafteo. Pero estoy aquí. Ah, No estás en la mesa de crafteo. es verdad. Vale. ¿Y ahora qué? 2 picos de diamante haz. 2. Dos. Estás pidiendo mucho tú, me parece a mí. Ya hiciste uno, el otro. Ya. Otra vez, no estás, ahora sí. Oh, chinga. Tutorial Dame- con Mochi. Ahora, miras acá, Ah, este cofre, sí. y vas a ver libros que brillan. Sí. ¿Esos libros qué dicen? Cocina. Ya, agarra 2 de esos libros. Ay, que se me cae el aguacate. Ah. Vale. ¿Y ahora? Ya, ahora. Abajo de esto, ¿ves que hay un yunque? Ujú. Ya, pones primero el pico y después el libro. Vale. Oh. ¿Y qué te sale? Pico de diamante fortuna 3. Ya, agarras eso, no tienes experiencia. No puedo. Dame los picos y los libros, por favor. Me está diciendo inútil. ¿Cómo no tienes experiencia? Ya. Bueno, al menos ya has entendido cómo funciona esto. Más o menos, aunque no sé cómo se consiguen los libros ni cómo se consigue el diamante. Ya, los libros se consiguen con los aldeanos de acá atrás. Solo que el aldeano de Fortuna se murió cayéndose en la lava. ¡Teresa! ¡Mira, mi vaca Teresa! Esta, de aquí. ¿Te gusta? No tiene nombre. No tiene nombre. Eso es por tu culpa. Ay, es que no estabas. Entonces, ¿verdad, Mario? ¿Verdad? No. ¿Tienes tags o qué? Creo Nada, que sirve el para aldeano que algo. tenía, el aldeano que tenía los tags se murió. ¿Cómo que se murió? Se cayó en la lava. ¿Por qué se cayó Vamos. la lava? Vamos. Ah, no. ¿A dónde vamos? Pues no sé. ¿Tú qué estás diciendo? Nava, no la mates. No mates a Teresa, ¿eh? No. A Teresa no la toques. Toma, ahora pon un montón de estos en el suelo y empieza a picar. Güey, me has dado 63. Por eso te he dicho, pon un montón, pon 10 si quieres. No pongas Ajá. los 63. Vale. ¿Cómo la pongo? Ah.
¿Pero cuántos pongo? Los que digas ya basta. No te vayas a caer a la lava, mejor pongo esto. ¿Y los pico Ya. con el pico? Ya. Ahora, ¿te has dado cuenta que con el pico anterior solo ganabas 1 por cada esto? Sí. Ahora dale con el pico de fortuna. Te ha Uy. dado 2 esta vez. Oh. Y así hay una probabilidad de que te dé más con fortuna. ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo el Nava! Madre mía. Típico peruano. Tramposo. Monkey, 3k de bits y mato a Teresa. ¡No! ¡No! A Teresa no la toquen, ¿eh? A Teresa no me la... ¡Oh, no me toquen a Teresa! Hola, sí, bienvenido. No me toquen, ¿eh? A Teresa. Teresa no la toca a nadie. Ya, entonces, ¿Teresa? ¿cuántos diamantes tienes? Diamantes, no menas de diamantes. Diamantes. 33. 33. Ahora, Sí. haz un casco, un pecho, unos pantalones y unas botas. Toca hacer unas bobas. Unas bobas, sí. Vamos a hacer unas bobas. Jejeje. Jejeje. Ah, no, esto ya lo he hecho. Oh, me puede hacer espada y cosas. Sí, sí. También, si quieres, hazte una espada. Pero esto es que soy buenísima, ¿eh? Soy buenísima. Miren, ya me he pasado el juego. Para ponte todo eso. ¿Por qué no me deja ponérmelo? Le puedes dar Shift y te lo pone automáticamente. Shift, click y te lo pone automáticamente. ¿Por qué te estás poniendo los pantalones en la cabeza? Así te viste. Pensaba que era un casco, güey. Oye, qué feo contigo. Te estás muriendo. Ay. ¿Sabes que ya tengo un ratón nuevo ya? No Dame me- los diamantes, por favor. No sé No, de qué las me menas de hablas. diamantes. No Las sé. menas de diamantes. ¿De qué me Las hablas? menas de las menas de diamantes. ¿Qué menas? ¿Qué es eso? O te mato o me das las menas de diamantes. Ya. Ay. Con los diamantes que tienes, toma. Hazte una espada. Voy. ¡Qué abusivo! Es un abusivo. A ver. Estoy. ¿Qué haces? ¿Estás Para mí. farmeando? Claro, para mí. ¡Mátala! ¡No! Nadie va a matar a Teresa, ¿vale? Nadie. 3K de bits y la incendio con lava. ¡No! Nadie va a donar eso. Nadie quiere que muera Teresa. ¡Hola, Nímero! Nadie quiere matar a Teresa, ¿eh? Teresa es mi vaca, para el que no lo sepa. Teresa es esta vaquita de aquí. Se llama Teresa. Es muy maja. ¿Donar qué y para qué? Nada. No 3K de hables. bits No y hables. mato a la No. vaca. No. Es que la destrozo, o sea. No, Teresa. Nada, Rimuru, nada. No, Teresa, por favor, no, me peleo contigo, Nos matamos. Es más, o sea, tú dices que vas a matar a Teresa, pero yo me voy a poner en medio y la voy a defender con mi vida. Y mato a Moshi de paso, premio doble. Va. No, me vas a matar. No, ni se te ocurra. No. Cambien la arena por pasto en la granja. Entonces no. Bueno, yo reviviré, pero Teresa nunca revivirá. Teresa, pobrecita. Miren qué orbes tiene. Ay, es que es tímida, se da la vuelta. Miren qué orbes. Está de una leche, vamos. Que parece nata. Sí. Oigan, la leche fresca es como amarilla, ¿saben? O sea, curioso, ¿verdad? Por las proteínas que tiene. Si muere Teresa lo disfrutaré porque Mosi sufrirá. Revivirán nuestros corazones. Orbes, sí es verdad, Orbes, no sé hablar. ¿Y estás, Nava? Vemos. Vaya. ¿Qué pasa?
Vamos al otro pueblo. Vale. ¿Cómo voy? Ay. Ay. Pues si quieres puedes ir en el carro. Ay. Ay. Se me va el carro. ¿Con qué tecla me subía? Ya no. Ah, Y derecha. ya está. Fíjate, empujo. No iba. ¿Tú vas andando? Sí. ¿Por qué se ha parado? Dale clic, debes mirar para adelante y la W, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Uy! Ya está. El otro pueblo ya no existe, dice Mario. ¿Cómo que no existe? No existe. Ahí debe Se haber, quedó. debe haber gente. Se quedó un aldeano. ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Había un bicho! ¿No tienes que yo jugué? Muchas gracias por la sub. Gracias. Muchas gracias. La otra vez que yo jugué habían dos gracias. aldeanos adultos. Yo vi un aldeano chiquito, era chiquitito. Entonces esos dos aldeanos adultos se han estado reproduciendo. Ojalá haya gente. Ah, ya. Oye, hay gente que te está disparando. Ya. Por peruano. Mira el caballito, sí, por peruano. Es que no sé por qué eres peruano, de verdad. O sea, Diosito, cuando Diosito te creó en su santa gloria, no te dijo, ok, ¿tú qué? Mira, ahí hay un aldeano. ¿Tú de qué nacionalidad quieres ser? ¿No te lo dijo? Nada, por eso no creo en él. Claro, normal. Si te hizo peruano, normal. Ven para acá, Moshi. Espera, estoy comiendo. ¿Ves? Estos han follado. ¿Cómo? ¿Quién? Hay un montón de aldeanos. Pero si son hombres, ¿cómo va? Maldito come paloma. No tienen género. ¿Cómo que no tienen género? ¿Y tienen, no? Parecen hombres. ¿Estás asumiendo su género? Sí. Apúrate y ven. Mira que estoy comiendo. Ya, ¿dónde? Ahora me has dado hambre. Vamos. Uy. ¿Ves esto? Acá hay lava, acá se morían nuestros aldeanos. Ah, Ahora, cuando tiras a un pozo de lava, cuando tiras agua, se convierte en obsidiana. ¡hala! Sí, sí. Ahora, pica esa obsidiana. Se va a tardar algo, ¿eh? ¿Con qué pico? Que ya me da Con- miedo. Pico de diamante. Ah, vale. Ah, otra cosa. ¿Qué? Nunca te pongas encima de la obsidiana que estás rompiendo. O sea, si estás acá, Ujú. pícalos en tu costado. Nunca el Entiendo. que estás. Dale. O sea, pero entonces ¿qué hago? Pica, pica. Pico. Sí, o sea, la obsidiana que has picado, yo la tengo. Dice Mario, lo hubieras hecho sin picar, güey. Mario, hace tiempo que no juego Minecraft, no me sé el truco. ¿Y qué es lo del Nether? Porque se lo he visto a Momo, pero no sé qué es. La puedes picar con el pico de hierro. Ah, bueno, pues. Pero si te he dicho, ponte acá y pícalos del costado. ¿Qué haces picando desde tan lejos? Se ha caído la obsidiana a la lava. ¿Dónde me pongo? No te entiendo. Ahí. Ah, te pones ahí y picas tus adyacentes. Ah, vale. Que no me enseña bien. Ay, espera, que lo estoy dando con la espada. Se pica más rápido con el de piedra. Vamos a probar. Un bit y mato a Moshi. Ay, no tengo de piedra, pero tengo de hierro. Ah, espera, tengo a Tienes Mariconchi. uno de diamante. Se Tengo pica más rápido que el mariconchi. diamante. Bueno, ay, Moshi, ay, no me pegues. Estoy solo el de intentándolo. diamante. Estoy ¿Quién es el pendejo que la intentándolo. hizo con el de... ¿Quién es el pendejo que Con la el hizo de madera. ¿Quién es? Se pica más rápido con el... Te va a 10 minutos. Pinche Alex. Ay, ya. Ya tengo. Ya, me ha- necesitamos... Me ha dado la obsidiana. Se pica más rápido sin picar. No más, Alex. ¿Qué te pasa?
Le he dado 1 minuto nada más. Un minuto, qué abusivo, es un abusivo. Alex, no, si me estás escuchando, te recordaremos por siempre. Oye, ¿y para qué estamos haciendo esto? No me entero. Para ir al Nether. ¿Cuántos tienes? ¿Pero qué era el Nether? El no me lo has infierno. explicado. Ah. Nada, a mí no te atreves. Oye, no toques a Rimora. No toques. Oye, pero ¿cuánto tengo que picar? Toma, a ti 10 minutos por pendejo. ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡Está de abusivo, nada! ¡Está de abusivo! Quita los bans. ¡Sí lo tocó! ¡Está de abusivo! Ahí debe estar madre. Peor que madre. Peor ¿Cuántos que obsidianos madre. tienes? No sé. No sé. A ver. ¡Mario! ¿Dónde estás? ¿Cuántos obsidiana tienes? 2. ¿Me podrías dar los 2, por favor? Por favor. Sí. Pero di que soy la mejor. Voy a conseguir otros 2. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Mario! ¡Inter! ¿Estás por ahí? Desbaneame a los que han baneado Nava, por No Dios. me dañado, les he dado time out. Ya deben estar ya. Ay, me está matando a la gente. Ya puedo hablar. Ya. Ay, Exagerado. veo que me ha echado a la gente. Me ha echado a la mitad del chat. Oh, mira, con el de diamante pego de una, ¿eh? Las de Sí. piedra. ¡Ah! Sí, Quítate intenta. el salto automático. ¿Cómo se quita? No sé cómo se quita. Bueno, mientras ustedes le enseñan cómo quitarse el salto automático, no yo voy llego. por... Ay. ¿Para qué queremos la obsidiana? ¿Me lo has llegado a decir? ¿O no? para hacer un portal al Nether. Ah, vale. Y me has ¿Sabes que preguntado, últimamente me salen videos de cosas de Minecraft en el Lectistos? Opciones ¿Qué y te quitar salto automático, ¿eh? Opciones. te sale esos típicos videos de hacer una casa. No, me sale para, por ejemplo, para hacer construcciones redondas y cosas así. Salto automático, ya está. Uy, casi le voy a desconectar. ¿Sabes? Me sale para hacer construcciones redondas y tal, pero va en plan como que con cosas que no... Ay, cosas que no entiendo. Ahora me voy a poner creativo un momento. Ahí está. Mochileando. Hago unas bobas. ¿El qué? ¿Que me mate? No. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer por ti? ¿Por qué me voy moviendo? Es que el lava... Por el agua. Me he dejado el lava, el agua esta. Y esto no es normal. Es para que cuando quites la obsidiana, Sí. no te quemes. Ajá. En realidad está cuidando de mí, ¿ven? Y si pica y pica pero no sale nada. Yo estoy intentándolo. ¿Cómo que no Existe sale la nada? física. Sí. Sí sale. Pero ¿Cuántos voy a... tienes? 10. 10. Sí. A ver, ¿cuánto necesitamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Completo. 6, 7, 8, 9. Sí. Sí, completo. Pero si lo aceptas es que soy bonita. ¿Te he tirado el pedernal? ¿Eh? No sé. A ver, mira tu inventario y tienes que tener Mechero. como una garrita. Exacto, un mechero. Ten. Ya, ahora ponte el mechero en el inventario y le das Ah. clic derecho en el portal. Ok. ¡Oh! Ajá. Ahora, ¿tienes comida? No. No sé. No Tengo tienes comida. trigo, tengo sandías, tengo un brote, esto no creo que me lo pueda comer, y esto tampoco, y estas flores no sé por qué las tengo. Mira, tengo semillas de sandía, ¿tengo sandía? Sí, tengo chuletas. Tienes 60 chuletas.
Hola, Zuko. Tengo choletas. Estoy bien, Ya, dale. tengo choletas. Métete el portal entonces. Te metes y va a aparecer así como un efectito de que estás borracho. Oh. ¿Dónde me has llevado? Ay, ¿dónde me has llevado? ¿Qué es esto? Estamos en el... Ah, mira, qué bonito. Hemos salido... estos son nuevos biomas, o sea, salieron hace poco. ¡Qué bonito! Relativamente. Me gustan. Hay uno así, un bosque... Este es el azul, hay uno rojo Luz ultra, y sí. hay uno que es como... ¿Estos son flores o qué es esto? Sí, son flores, son champiñones. Ah, alucinógenos. Sí, se puede plantear. Qué chido. Yo quiero. ¿Y dónde vamos? ¿Qué hay que hacer aquí? Cosas importantes de aquí. Mm. No tenemos nada de oro, así que si vieras un enemigo que parece un cerdo, Ujú. pero no un cerdo zombie, sino un cerdo normal, te va a Sí. atacar. Así que debemos buscar oro. Acá se genera un montón de pepitas de oro y podemos hacer oro con eso. Ok. ¿Ok? Ok. Otra cosa, la lava no se mueve como en el otro mundo. Acá se mueven como el agua, súper rápido. Vale. ¿Entiendes? Así que ten cuidado. Si te encuentras lava, corre. Hay un montón de nethers en especial en este bioma, así que ten cuidado. Vale. Y aquí tienes una cama y yo ya no me hago responsable de eso. Que la Vale. gente decida. Ay, pero suena muy tenebroso esto. No me gusta. Tienes 10 de obsidiana en sí. Ah, no, me las has dado. Ok, Te las he dado. El mechero también dámelo. Pero no, dámelo con la Q, la Q. Ah. Ah, es verdad, porque si no te quemo. Ya está. Ajá. Ya está. Ya está. Ahora, una cosa, ¿sabes? Las coordenadas. O sea, mejor. Coordenadas. No, si yo te voy siguiendo en realidad. Menos 35, Las está apuntando. 70. 70. Bye, monkey. Muy tipo, vale, no entendí nada. No duermas. ¿Por qué no, Rimuru? No puedo dormir. Duerman, ya es de noche, pero no duermo o sí duermo. ¿Dónde estás? Oye. Dormimos, dicen que durmamos. Pues hazle caso a la gente. Pero tú no vas a dormir. Pero sí, pero pon primero, o sea, voy haciendo un hueco acá. Y ya. Estamos haciendo un hueco. Un hueco, sí. Un hueco. Dale, duerme acá. Vale. A ver. ¿Cómo pongo la cama? Ya están felices, ya están felices, ya están felices. Bueno, otra cosa importante es, no se puede dormir en el Nether. ¿Moshi? Ah. Los diamantes. No se puede dormir. Ya, yo los tengo. Acá tengo todas tus cosas. ¿Me acabas de matar? Ellos te acaban de matar, yo no. Yo te di la cama y dije que el chat haga lo que crea. Pero no me has dicho. ¿Yo por qué te voy a decir? Esa es la gracia, todos hemos muerto alguna vez así, Moshi. Pero... Moshi, era una experiencia que tenías que tener. Mira, yo me voy a Regresa. quedar con Teresa. Y ya está. Regresa, No ven para quiero. acá, regresa. No, ya no quiero. Me voy a quedar con Teresa. Y ya está. Son malos, son crueles. No sé quién lo dijo que durmamos, pero... Vamos, Moshi. No quiero nada, no me hables, feo. Tienes que regresar, Moshi. No, ya no quiero nada. A veces creo que solo somos Teresa y yo contra el mundo. Es verdad, Teresa es la mejor. Ella no me haría daño, no como ustedes. ¡Qué forma, cállense! ¡Ay! Bueno, voy a ir. Pero estábamos en el pueblo, ¿no? ¿O dónde estábamos? Estoy yendo. ¿En qué? No está el carrito por... Ah, sí hay, sí hay está. otro carrito ahí. Sí está, pero Ah. no se mueve. ¿Por qué no se mueve nada? Porque tienes que empujarlo primero. No va. Moshi, tienes que empujarlo primero. Salte y empújalo desde atrás. ¡Uy! Tengo por dormir. Es que son unos abusivos ustedes.
Era para guardar el respawn. ¿Qué guardar respawn? Ni que nada. Son unos abusivos ustedes. Y ahora voy otra vez como pendeja. Nada me engañó. Yo no he sido así el chat. Como mi papá. Todos los hombres me engañan. Maldita sea. Se inmoló, me inmolé. ¡Ah! ¡Ay, ay, hay cosas! ¡Ay, me van pegando! Me van pegando los señores verdes. No te bajes los rieles. Para recuperar tus cosas duerme de nuevo. No, mames, ya no. Ya no te creo ni vergas. Mono, me han matado. Diles algo. Te debería de colgar. No, debería de acabar directo aquí. Debería acabar directo aquí y que os den a todos. Os odio. Oye, hoy no hemos iniciado un TikTok. Es que, ¿sabes por qué no iniciado un TikTok? Porque he dicho, si va a venir madre, seguramente la cuenta del TikTok me la baneen, ¿sabes? Ya, seguro. Era por eso. ¿Y por qué no me bajo ahora? Aparte, ha dicho la palabra que... Está oscureciendo, duerme un poco en el Nether, sí. Toma. En tu madre voy a... No. Gracias. ¡Qué bendición! ¡Cállate! Mis cositas. Mis choletas. Toda la basura que tienes como equipamiento yo la voy a tener. ¿Has tirado mis cosas? No le he tirado, la estoy guardando. Yo no quiero esa vagoneta fea. Quédatela. Y esto tampoco lo quiero. Déjala ahí. Amarracho. Estúpido. Estúpido, mala persona. ¿Y dónde tengo los pantalones? ¡Que no tengo pantalones! ¡Nava! ¡Mis pantalones! No tengo. Mis pantalones. No tengo pantalones. Ahí mis pantalones. Ya está. Vámonos. Oye, ¿por qué no tengo escudo? No me he hecho escudo. Lo tienes ahí, lo tienes puesto. Pero de diamante no. ¿O no No hay existe? escudo de diamante. No hay Pues diamante. muy mal. Muy mal. Hola, Daniel. Bien. ¿Qué tal? Saludos desde México. Gracias. Recuerda llevar la cama. Mira, te voy a llevar... ¿Sabes para qué voy a llevar la cama? Pat. Métete. ¿Sabes para qué voy a llevar la cama, Pat? Para follarme a tu puta madre. Yo sabía que iba a decir eso, ¿no? Hola, Stream. Perdón que la primera imagen que tengan de mí sea esa. Ay, respeta a mi señora. No, no respeto nada. Oye, ¿por qué estoy como borracha? ¿Qué Debes pasa? salir del portal, Me he tienes que salir del mareado, portal. Nava. ¿Dónde estás? Tienes que salir del portal. Estás aquí escondido. Vamos. No me mates, por favor. ¿Y mis cosas? Ya las tienes. Pero mis cosas, yo tenía más cosas. ¡Mira el oro, el oro! Exacto. Pues Yo las he pícalo, agarrado. que no lo picas. Es que no sabes hacer nada. Y es que de Ya está. verdad. Ya está. ¿Has traído la mesa de crafteo? No. Si no, pues ya he perdido mis cosas. ¿Qué voy a traer? Eso estaba entre mis cosas. Pero como No. me has matado. ¡Oh! Que yo no te he matado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un Enderman. ¿Qué es eso? Un Enderman. ¿Pero eso pega o qué? Sí, no lo mires a los ojos nada más. Le estoy mirando. ¿A los ojos? Sí. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Pendeja. Esto baja un montón, ¿eh? Así que no lo mires a Le los estaba ojos. matando, lo he matado yo, no tú. Ya, sí. Has Lo he tenido matado suerte yo. con eso. Lo he matado yo porque tú no sabes. Y yo sí. Esa era una waifu. Era una waifu, ¿no? Un like y la mato. Aquí no se pueden dar likes. Me libré. Oye. Lo estaba mirando súper fijamente, además. Like, no, por favor, otra vez. ¡Oh! ¡Mira, ahí hay otro! Toma, deja de mirarlo, vos. Pero no Toma. puedo. ¿Qué es Tírate. eso?
quítate las botas y ponte estas botas para que no Uy. nos peguen esos cerdos que te dije. Vale. ¿Por qué no? Ahora. Ya. Estás sin Ponte. pantalones, Nava. No tienes pantalones. Póntelos. Dejen de dar like, pendejos. Vámonos. ¿Dónde? Oye, pero el bicho ese es waifu, ¿no? ¿O no tiene género? Vamos a asumir su género. Porque yo he creo visto que- memes, con esos, ¿eh? A ¿Nava? ver, Mochi, todo el internet ¿Es se waifu? puede reproducir. Es una Sí, waifu, entonces. sí. Si tú Mochi quieres- mata a peruano indefenso mirándolo a los ojos. No era un peruano, era una waifu. ¿Y yo qué hago mientras? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces esas cosas? Y yo no lo he hecho. Acá aparece lava de donde sea. La lava puede estar en donde sea. Acá. ¿Pero por qué me llevas a un lugar tan peligroso? Yo no iba a hacer mi casa, mi jardín. Y Ya plantar hiciste eso, Mario. sandías. Haces eso con Mario. La gente quería que vengas al Nether. ¿Pero por qué? Yo no quiero venir al Nether. Está lleno de gente rara. Porque es necesario. Acá tenemos que buscar una fortaleza. Así que vamos. Una fortaleza de que vamos a morir, ¿no te das cuenta? ¿Y si morimos los dos qué? Bueno. Ahí acaba el día. ¿Y yo para dónde pico? Pues yo voy detrás. Acá sí no te recomiendo picar para todos lados. Ya que puedes. Ah. Si fueras alguien experto en el Nether ya. Pero no. ¿Me estás llamando noob? Sí. ¡Ay! ¡Suena algo! ¿Qué suena? No sé, ha sonado como un gruñido, un señor. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? Suena. Se escuchan cosas. No, se escucha. Ay. Mira. Esto de acá es cuarzo. Ajá. Lo pico. Lo picas y te va a dar cuarzo, sí. No me digas. Porque Así tan n- inteligente, juega sola. ¡Ah! No es bromita, Cuarzo. Eso no es cuarzo, es cuarzo. Cuarzo, sí. Ahí tienes. Cuarzo. Para que lo puedas Sorprendía jugar. momentos. Muy bien. Mata al peruano. Medio like y mato a Nava. Pelea. No, Va, va, va. ¡No! Oye, tengo hambre, a ver. Toma. Ah, tienes comida. Sí. ¿Qué es esto? Ya, mira. ¡Hay un señor! Lo estoy mirando. Ven para acá. Sí. Aprieta el shift para que no te caigas. Sí. Aprieta el shift. Estoy escuchando cosas. Ya. Aprieta el shift acá, ven acá. Sí. Aprieta. Sí. Estos son los que atacan si no tienes nada de oro. Como yo no tengo nada de oro, me está atacando. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿tú ves un cerdo o una waifu? Ah, he mirado a la waifu que está a la derecha. ¿Les tengo que matar? Es un cerdo. Un cerdo, ¿no ves? Abajo yo veo una carita y tiene como un sombrero de cerdo. No, no le pegues, babosa. Ya. Bueno, hay que matarlos. Me caí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo matan a Nava? Mira, la waifu me está mirando. Ya está. Me está mirando, pero solo con un ojo. Es tímida. No lo Mírenla. veas a los ojos, la puta. ¿Por qué? Porque se enojan, son tímidos, así como... Ah, pues eso, porque es una waifu. Entonces, ¿por qué te caes? ¿Qué haces? No me he caído, he ido a matarlos. Son tsunderes, claramente. Ven, bajo. Mira cómo dice. Bajo. Ay. Pero esos no te atacan, no entiendo. Yo pensaba que te atacaba la waifu. Ya Si está, la miras wai- te da cosas. A ver, ¿vamos? Vamos a mirarla. Ay. Anda, mírala tú. Es otra broma, ¿no? ¿Dónde está? Oye, ¿qué es esto? Eso como blanco en las cosas. ¿Qué es eso? Hace un momento te acabo de decir qué es. ¿Qué? ¿Cuarzo? Cuarzo. Cuarzo. Si un peruano te mira, tú no la mires.
¡Es peruana! Ay, ¿Verdad, eh? Si ¿es no te peruana? mira, tú aleja la mirada. Los niños no atacan, creo. Los niños no tocan. Me da miedo el niño. ¿Dónde estás? ¿Nava? Dime. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Me asusté. No hay salida. No hay salida, no hay salida. No hay salida. ¿El cuarzo? Miren esto. Les voy a enseñar Minecraft. Esto es cuarzo. Oh, Esto es cuarzo. Y yo les tengo que enseñar. Porque ellos no saben de Minecraft. Hablamos si soy yo. ¿Quién es? ¿Ese niño peruano? Es piraña. Piraña. Uy, Parece no, macho. no, tú sabes que Gux también es peruano como tú, pobrecito, ¿verdad? pobrecita. Pobrecito. Piraña acá son los niños que no tienen hogar y se dedican a delinquir. Ah, pero esos no son todos los niños de la TAM. Casi. Casi. Vean, santuario, eso es lo que dice Nava. Voy. Yo no he dicho nada. Santuario. A ver. El santuario. Ah, ahí está, sí. ¿Tú ves un cerdo o una waifu? ¡Qué cute! Debes hacer una ahora lo veo, ahora la veo como una waifu. ¿Dónde estás, Nava? Ah. Ya, vamos. Ay, no subo. ¿Por qué no subo? ¿Por qué no? ¿Sabes? Ahora. ¿Dónde estoy? No sé. Vamos. Vamos. ¡Au! En Colombia cocinan, no roban. ¿Cómo? Ah. ¿Cómo ¿Tú has es? ido a Colombia, no? Sí. ¿Algún susto que te querían robar? A mí no me robaron. Ah, está bien, entonces. A mí no me robaron, ya me adentré con ellos. Es que me puse muy morena cuando fui, ¿sabes? Me dio... Ah. Porque allí el sol da diferente, da como en otro ángulo. Entonces, como da en otro ángulo, pues no sé, no me quemé como tal. Pero yo con el sol de aquí me quemo. Entonces me puse morena y me dijeron, ah, mira, esta es de los nuestros. Yo no soy racista. Me camuflaba con el enemigo. Exactamente es aquí. Que ya lo sabe. Hola, Keno. Welcome. ¿Cómo estás? Uy. Uy. Ay. Ay, me lleva por la lava este señor. Lo ven normal. Yo le decía, todo yo es lava. quiero hacer mi jardincito y mis cosas. Y este hombre me lleva al puto infierno. Lo ven normal. Y ya me ha matado una vez. Y quiere matar a Teresa. Ay. Yo no sé. No sé. Ay, te va a mutear. Yo no sé conseguir. ¿Por qué? ¿Por qué Nava no me quiere? Yo no sé. Uy. Yo no sé construir. El Mario es el creativo. Pero eso es porque es que a Nava le gustan las chicas rudas. Eso es lo que le pasa. ¿O que sí? ¿Qué tiene que ver con que no sé construir? Porque me estás moteando porque te caigo mal. Porque no soy Mira, roda. Ese ¿Qué un es eso? cerdo de Un acá. jabalí. Un jabalí, sí. Un jabalí. Esos atacan pero duro, así que. Un jabalí. Y hay dos, Ay. así que mejor no ir. Vale. Te caes y mueres, ¿eh? No me tires, ¿eh? No me tires. Me da miedo, ¿eh? Mira, Adóptalo, este es el otro bioma. Lo podemos Este es el bioma adaptar. rojo. Me gusta el rojo, pero me gusta más el otro. El turquesita, más bonito. Es que contrasta más, ¿verdad? Ha dicho que me quiere, ¿eh, Panch? Eso es un avance. Yo cuando he dicho que te quiero. ¡Ah! No me quiere. ¿Por qué no me quiere? Me odia. Mejor me como un gusanito. Los primos de Pumba. Nada, ¿por qué me odias tanto? Yo no te odio. Eso es mentira. Eso no me lo creo. Eres un mentiroso. Nada, ¿tú hablas pero- con el idioma del yogur en tu vida diaria? No, para nada. ¿Por qué no? Muy mal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tengo vida social, por eso. ¡Ah! Yo también.
¿Y hablas con el idioma del yogur? Yo, claro. Yo hablo con mi madre en el idioma del yogur. ¿Y ¿Tú tu no? madre cree que estás? Claro, mi madre también habla con el idioma del yogur. También. Ah, tú. Sabes que tiene una hija especial. Oh. No es especial. Ay, el Carlos acá al lado, cerdo. ¿qué pedo? ¿Por qué le pegas al cerdo? No le No le he pegues. pegado, no le he pegado. No les pegues. Oye, ya le vi la cara. Ya le vi la ¿Ya cara. ves? ¿Ya ves? ¿A que sí? Oh my god, no le había visto la cara de güey. Ahora no puedo verla de otra forma. No la había visto. ¡Ah, la verga! Te dije. Es que además como que le sobresale la carita, ¿no? Entonces se nota más. Me parece un casco lo que tiene. Qué fuerte. Una vez hablé con mi madre el idioma de yogur y me botó como... Eso tienen que hacer todas las madres. No, porque el idioma del yogur es lo mejor. El cuarzo. ¡Au! El cuarzo. ¿Te acuerdas del ascensor con el que te moriste? Esto hace, estas piedras hace que el ascensor, el agua baje, por así decirlo. Ah, baje, como que baje. ¿Dónde hay agua? Acá no puedes poner agua, pero en el otro mundo hace como que absorbe el agua y hace como un ascensor para abajo. Ah, es como español, pero cuando no sabes español. Aunque ahora matan al Ender Dragon. ¿Qué es eso? Eso tenemos que conseguir Nether, ¿cómo se llama? Ojos del Nether. No, ¿Qué? Ender Pearls. Perlas del Nether, puta madre. Ajá. Y ya, y con eso debemos matar a las waifus altas que tú dices. Pero yo no quiero matarlas. Yo quiero adoptarlas, las llevo a la granja. Junto Tú con puedes, Teresa. Sí. Ya mira, estos bichos ¿Qué es se pueden eso? domar. ¡Ah! Van por la lava. Ah, casi me tiro, no había visto la lava. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo. O sea, no te digo las cosas, pero vamos a poner creativo. Chingue su madre. Ay, bueno. Voy a hacer trampas, ¿eh? Water drop en el Nether, vamos. En el Minecraft no. Premium es legal, pero no sé por qué nada me dice que no es legal mi Minecraft si yo lo he robado, se lo he robado a Inter. Que Inter me dijo, no, yo tengo Minecraft, no hace falta que lo compres, yo te lo presto. Y luego resulta que me dice nada que es trucho. Y yo digo, ¿cómo puede ser? No entiendo. ¿Qué falló? Me ha mentido. La única cosa que tiene género en Minecraft es el Ender Dragon. Y entonces las waifus estas negras, tímidas, no son mujeres. Y los cerdos tienen cara de mujer, ¿eh? A mí no me... Steel Launcher Premium, yo no sé yo lo que me he bajado. No tengo ni idea. Ustedes creen que yo miro las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Qué mono! ¡Ah! ¿Cómo lo llamamos? Acércate Sí. Y con la montura dale clic Sí. derecho. Ya le puse yo. Ah. No. Ahora, ponte la caña que te he dado, póntela. No, y ya se incendió la pendeja, es que es en serio. ¿Cómo me bajo? ¡Apágame! Come. ¡Ah! ¡Espérate! Me va a morir, son estas mis últimas palabras. ¡Ah! Hay que ser pendeja, hay que ser pendeja, pero pendeja, hay que ser Pero una cantidad de estoy piedras. haciendo la circular que me dices. Ponte la caña. Ya. Ahora, dale clic derecho y para donde esté la caña se va a mover. Ah. ¡Qué guay! ¿Con qué me he quemado antes? ¿Con esa columna? Con esa columna, claro. Columna. ¡Tiene un bebé! ¡Mira! Sí, ¡Tiene un bebé! Sí, tiene un bebé. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo se llama? Ponte el agua donde estés quemando. Si no tengo, si yo antes tenía no se agua puede, y no se puede poner agua. este tonto No se puede me la ha quitado. No se puede poner agua. Rosaura,
La llamamos Rosaura, va a ser Rosaura. ¡Oh! Mira, no puedo picar, ¿no? ¿Dónde estás, Nava? ¿Ah? No puedo picar, ¿no? Mientras estoy subida a Rosaura. ¿Cómo puedes? No, sí puedes. Solo acércate y pon el pico. Pero ya. me tengo que quitar la caña, ¿no? Ah, vale, se queda Pero- quieto. Ah, Exacto. va. ¿Dónde he visto el oro? Ah, miren ahí. Ahí hay oro, miren el oro. Yo voy donde haya oro, ya lo saben. Ay. Nada, estoy haciendo cosas. Mira, estoy siendo útil, estoy picando oro. Esto es lo que siempre quisiste, ¿verdad? Quisiera cosas. Pico español. ¿Por qué estás ardiendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Bueno, Moshi. Dime. ¿O te bajas de ahí? ¿O Ay. qué hacemos? Te ahogas, te ahogas, te ahogas. ¿Qué pasa? Sal, ¿Qué sal. pasa? ¿Dónde? ¿Qué? Dios mío. ¡Nava! ¡Me muero! ¡Nava! Ah. Ah. ¿Por qué presionaste el chip? ¿Por qué? Nava me mató. Nava me mató. Me voy a ver a Teresa. Esto no es justo. Esto no es normal. Oye, Teresa ya tendrá suficiente comida con ese pasto que le hemos puesto. Un follow para arreglar la muerte. Gracias. No, no te preocupes, si no te enojas, te deposito para tu Pepsi. Que sugar daddy. Nava, estás ahí. Mis cosas las has cogido. Moshi, te has morido en la lava. Tus cosas se han incinerado. ¿Cómo así? No están mis cosas, ¿Qué? pero tírate a cogerlas. Que en el Nether, si te mueres en la lava, la lava quema tus cosas. Mm. Tan peligroso venir. Ya me enojé. Ya me enojé. Bueno, ¿los diamantes los tenías tú o los tenía yo? Yo creo que los tenías tú. Recemos. No los tengo yo, ¿eh? Bueno. Mira si había más diamantes en ese cofre. No, por pero favor. yo no tenía diamantes, ¿eh? Entonces lo dejamos en un cofre. Yo creo que sí, que están en el cofre. Aquí hay 11. Ahí hay 11, pero había más. Pues no sé. Ahí hay 32 menas, sí, estamos bien. Tenemos 2 libros de fortuna todavía, así Voy que... a dormir en la arena. Hola, Como verga. Río. Ah. Se escucha cómo se quemaron. Madre hubiera nadado en la lava. Eso es verdad. Tenemos 35. Hola, Mati. Uy, tenías que mimir. Claro, sí, va a hacer eso. Ahora mimimos. Ay. ¿Cuántas veces me he muerto hoy? 2. 2. Bueno, Sí. está bien. Ha habido peores días, la verdad. Sí. Qué triste. 2, sí, 2. No sé, ¿ahora qué hacemos? Pues yo estoy intentando volver. Yo voy a mimir. Porque si no, me van a matar. Pues ve haciendo lo que te he enseñado. Pico de diamante y todo eso. Vale. Ah, bueno. Recuerda que el diamante solo se pica con pico de... Mm, Con pico de... Con pico de... ¿Moshi? Con pico de... No me acuerdo ya. Solo hay 4 posibles picos, Moshi. Ya. Oye,
Ya no tengo más. Ya no tengo diamantes. Me he hecho un casco. Mira. Me he hecho un casco. ¿Y por qué en vez de hacerte un casco no te haces un pico? Porque ya me lo he hecho. Mira qué bonito. Tienes diamantes, tú un pico. Ten. Ahí están. Yo no quiero ¿Pero nada. tú? Yo no quiero nada. De madera. Matarla, no, porque me quieren matar. ¿Qué les pasa? Mamarrachos. Ya quisieran tener el flow que yo tengo. ¿A que sí? Porque... Ah, no tengo palos. No va. Sí, No tengo palos. hay madera ahí. ¿Dónde? Ahí hay madera en el puto cofre del medio. Amaro, gracias por la reír. ¿Cómo están? Estoy jugando Minecraft. ¿Dónde están los palos? No los veo. No hay palos, hay madera. ¿Y con qué se hace la madera? ¿Con qué se hacen los palos? No tiene TP, no tiene nada para llegar. Y bueno, pero lo va a robar con... No sé. Ella tampoco. ¿Con qué? Ella y Auxilio tampoco. Cristo mío, perdóname. Claramente Mati se lo había Ay, ¿dónde están los palos? Aquí. Que no hay palo, hay madera. Aquí. Ay, ¿por qué no puedo agarrarlo? Ah, porque no son de tienes la abeto. madera. No importa, con cualquier madera puedes hacer palo, solo que los tienes en troncos seguro. Bastante de paso, hablando de comida. ¿Y recuerdas qué se hacía con los troncos? Ay, no, qué mal. Espera, te escucho. Rico, en serio, ¿Recuerdas no. qué te hacías con los troncos? No. Con los troncos hacías madera. ¿Cómo hacías la madera con los Es troncos? verdad. A ver. La esa de carpincho. Sigo buscando palo. ¿Cómo se decía? ¿Dónde se busca? 2 oportunidades o mato a Teresa. Ay, no. ¡No! Teresa, no la toques. Ah. No toques a Teresa. No toques a Teresa, te polla. Mamarracho. Mamarracho, déjame a Teresa No, tranquila. no, eso no, Moshi, eso no, eso no. Eso es leño, madera, Ay, es- madera. Pero esto sirve también, ¿no? No, eso no sirve para nada, eso sirve para Y el decoración. tronco de acacia no sirve tampoco. El tronco sí sirve para hacer Ah. madera. Es que no me explicas bien. Moshi, agarra el tronco. No, ya me agarra el tronco. Lo tienes en tu mano. ¿Ya está? Ya lo tengo. Es que te Y ya quejas está. por todo. Es que... A ver, el palo. Ya ve. ¡Aléjate de Teresa! No. Aléjate de Teresa. No toques a... ¿Tanto te has tardado para hacer eso? Ojalá, tranquila. Mira, eso para que aprecies a Mario. ¿Sabes? ¿Por qué voy a apresar a Mario? Pues porque siempre te estás metiendo con él, entonces ahora le echas de menos. Mucho de menos. Bueno. Los quiero matar los dos. ¡Ay! ¿Por qué? Voy abusivo. Faltan las botas. Ya no tengo. Y Ya si no no tienes, tengo ¿qué se hace? diamantes. Te los pido. ¿De dónde sacan los diamantes, Moshi? De los bloques. ¿Y de dónde están los bloques? De ti. ¿Dónde están los bloques? En la mina. Pero ya hemos sacado bloques de la mina. ¿Dónde están puestos los bloques? ¿Están guardados? Ah, mira. Oye, pero no tengo el pico que tenía, no lo tengo. El Fortuna. Gracias.
Déjense de meter conmigo, son unos abusivos. No le saben. Es que de verdad. Increíble. Se pasó una hora rápido, ¿eh? ¿Eh? Pasado una hora rápido. Y cuando reniegas, se pasa más rápido. Vale, ya está. Voy a guardar los diamantes. Por si me vuelvo a Vale. morir. Y Guárdalos. también los bloques. Los bloques de diamante también los vamos a guardar. Ya Guárdalos juntos, tengo si mi conjunto, mira. Ah, me falta un escudo. No tengo escudo. Bueno, tampoco lo uso. Ay, además siempre me encuentro con tus TikTok, ¿en serio? Nos está recomendando una voz. Nos está recomendando. ¡Ay! ¡Te he visto el cerebro! ¡Ay! No había nada. ¿Y pico? Perdón. Perdón. ¿Pico? ¿Estás enojado? ¡Y pico! Ten tu chingadera, tampoco la quería. Dale. No vamos a encantar tu pico porque te mueres y desaparece. Ay. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Le quieres poner nombre a Teresa? Sí, le quiero poner nombre. Va a ser Teresa. Teresa. ¿Qué haces con pantalones de oro? Pues los cerdos waifu. Estás No haciendo tienen... trucos. Estás mintiendo al juego. Sí, Moshi. Mira, está Bueno, vacío. Este servidor es de práctica, así que es más para que practiques. Oye, Uy. Teresa con ese. Teresa, pues como que con S. ¿Cómo que más escribe? ¿Con S o con Z? ¿Cuándo han visto un Teresa? ¿Ustedes? Yo tengo una compañera que se llama Teresa. ¿Con Z? No, con Ah, sí. S. Con S. Los nombres no tienen... Yo te bautizo, Teresa. ¡Ah! ¡Miren! ¡Cómo se ve! ¡Qué bonita! Ay, yo conocí a una Teresia. Uy, eso suena muy italiano. ¿Por qué no le sale? ¿Por qué no le sale el nombre a Teresa? Ah, ahora sí. Porque... Ah, la tengo que enfocar, vale. No, ¿qué? Mata la nava y ya la bautizaron. No. No, ¿dónde está mi espada? Yo la protegeré con mi vida si es necesario. Toca hacerle chuleta. No. A Teresa no se la va a comer nadie. Hello, Tom. No se va a comer nadie a Teresa. ¿Sabéis? Teresa me la comeré yo cuando Toma, toque. ponle esa etiqueta a cualquiera, a la otra vaca que no sea Teresa. Pero, ¿por qué? Ponle nomás, Es que no tiene nombre en las demás. por eso ponle esa etiqueta. ¿Qué? ¿Cómo? Ese nombre tiene truco. Cada vez que le pones a cualquier animal, se da vuelta. What the Pues- fuck? Y Está como muerta. Esta no es Ok. Teresa. Pobrecita. por Vaya ejemplo, también truco, sí. hay otro truco con la oveja. A la oveja. Las Dale, sobres. ponle So- esto a una oveja. A ver. Cada nombre de esos es por un desarrollador de Minecraft. ¡Oh! ¡Está cambiando de color! ¡Qué guapo! Ajá. ¡Es negro! ¡Mola un montón! ¡Me gasta! ¡Hola! Chiltepec. También Chiltepec. hay- ¿Caliente? ¿Qué? Hay un nombre para un conejo que le pones Johnny y se convierte así. No, Johnny no era Toads, algo así. Ajá. Y se convierte en malvado y te quiere matar. Es un conejo malvado. Saca un conejo, a ver. ¿Un conejo? ¿Te vas a sacar el conejo? Sí, vamos a sacar un conejo. Te vas a sacar el conejo, Es peligroso.
Sí, es gamer. Ahora mismo le podríamos poner un PC. Johnny es para los pillagers. ¿Eso qué es? Ah, sí, Johnny es para friagues. ¿Eso qué es Dice- aquí? Es una referencia a... No sé cómo se llamará en España, pero acá es... El Resplandor se llama. Mmm. Ya. Es muy igual. El conejo Sí. y ponle esta etiqueta y saca tu espada. Porque sí. ¿Dónde está? ¿Por qué se va? Sacó la espada. ¿Para qué? Ah, no, esta la convierte, ¿verdad? Es por un conejo de un seguidor de Minecraft Ay, que se murió y te pusieron, o sea, te lo cambia este conejo. ah. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, una raid! Mikey, thank you so much for your raid. We're playing Minecraft. I died twice. How was your stream? Nava, Dime. di algo en inglés. Say hi. Hi, Mikey. Thank you for the Hi, honey. It's not Mikey, it's Mikey. 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 Can I put my Minecraft bed next to yours? Of course. I don't know why you haven't done yet. Na, 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 na. How was your stream? What were you playing? Now he's a bully. He's bullying me so hard. El Killer Bunny se spamea con comando. Ah, Now tienes comida. I'm hungry. sí, toma. Oh, Resident Evil. Oh, Shield told me to play the Resident Evil, but I don't know. I'm too Ey, pussy. deberías jugar Resident Evil. I'm too pussy for that game. Soy muy pussy para ese juego. Tú Yo lo juegas y yo estoy comentando acá contigo. O sea, ¿entiendes? Si no quieres estar sola, Juan, Vale, vale. va. Te voy a hacer caso. Va. Va, es un Entonces trato, me voy a ver un gameplay. Es un trato, Me sí, tienes por que si te- acompañar. claro, voy a ver un gameplay entero por si te pierdes, ya te guío. Va, perfecto. Va. La bocina va más veces. Por eso lo hago. Recuerda Pero quién te haz mató entero, con ¿eh? la cama. Te odio, Nava. Te lo juegas entero. ¿Cómo entero? Nada, me lo juego un día. Luego lo Entero, devuelvo. entero. No, entero. Vamos a ir con el trabajo. Vale, Paz, bonito. Muchas gracias por venir. Bellitos. Te cuida. Dice que el otro streamer hará que lo ahorques a Patch. Dale, Pacho. Quisiera jugar con alguien, pero no tengo amigos que jueguen ya. No se preocupe, yo no tengo amigos tampoco. Pero tengo a ¿Y Nava. cuántos- Tengo a y Nava cuántos habrías? que vale 2 millones. Porque es peruano. Por eso vale dinero. Un día abrimos el servidor, van a matar a Teresa, ¿eh? No. A Teresa no la matan, ¿eh? Le pongo ahí unas, yo qué sé. Hay algún tipo de cosa que sea indestructible para que no puedan Sí. matarla. Teresa Sí. no va a morir. Vale por oro, claro, obviamente. Ay, Dios. Oigan, pero el Resident Evil da miedo, 4 no. Es más acción que otra cosa. pero hay que disparar. Claro. Fuck. Pues si tú no juegas Overwatch. Sí, es verdad. Bueno, es más fácil apuntar a bots que a personas reales, ¿no? Exacto, y aparte el Overwatch es un juego de movilidad, o sea que tiene que La tener buena Overwatch. puntería. Yo no tengo buena puntería. No, por eso no carreas. No carreo, no hago nada. Soy una inútil. Ay, no me pegue. Que juegue el 6. ¿El 6 qué le pasa? Es de suspenso, pero da miedo. No, No da para mí miedo. el 1, del 1 al 3 puedo decir que es un juego de terror psicológico. Pues El suena- 4 es un juego de ¿Qué acción. es eso? Ah, esto es cuando no duermes por días, estos vienen a molestarte cada noche. ¡Oh, la esquizofrenia! Exacto. Esquizofrenia. Eh, Vamos a bueno, me mimir. Vamos a mimir. Que juegue Over no significa que juegue bien Over, pero yo juego bien Overwatch. Soy casi diamante, estoy en platino 3. Ya voy a subir a platino 2. sí, cualquiera sube a platino en Overwatch.
¿Y tú qué nivel eres? A ver, ¿qué rango eres? Yo no juego de Rankeds. Pues entonces cállate. Cállate, boca. Sí, ya sube. Toma. Ay, Mimión en Nether. Ay, no. Sí, por cierto, ¿jugaste la colaboración con One Punch Man? Pues la he visto, pero no me he comprado nada, obviamente. Ah, pero te sacaste al soldado ciclista sin licencia. Sí, creo que sí. Creo que me lo conseguí, pero sin más. Qué skin tan fea, ¿eh? Rango Sí. madera. No, creo que la única skin buena es la de Doomfist, porque los otros... Sí, no, bueno, la de Kiriko está chula, a mí me gusta. A mí me No gusta. sé, Sí, le han ¿no? puesto pelifosforente y le han fosforente. hecho... Pero le han bajado la saturación, ¿no lo has visto? No, no le viste eso. Mm. Hace tiempo que no Cuando, juego, la, güey. cuando la anunciaron la hicieron súper fosforita, pero ya la han puesto... Sí, con un rallador. Bueno, ¿qué Ay. quieres hacer? Pues... No lo sé, es que me he muerto muchas veces. Estoy muy triste en realidad. Aparte, Estoy triste, Nava. Y si lloramos, nos construimos... ¡Ah! ¡Nos construimos una llorería! ¿un Yorikin? Sí, no, lloriquines. Podemos tener lloriquines dentro, pero tiene que ser la llorería. La Acá puede ser llorería. la llorería, ¿eh? ¿Dónde hacemos la llorería? Aquí, al que frente de quepa, la casa. que quepa gente. Claro. Pero le podemos poner letras. Como un rótulo. Como un rótulo. Sí, como un rótulo que ponga la llorería. Claro, pero... Sí se puede, pero, o sea... Está un poco complicado, pero sí Pero se puede. hazlo, ¿por qué no lo estás haciendo? Que yo no soy de construcción. Eso a Mario. Mario es el de... El de lloriquín es construcción. para los chiquitos, sí. Para los chiquitos. Ay. Mira qué bonita Trégale. canción esta que está sonando. Ah, tengo el Minecraft sin música. ¿Por qué? Porque ¿Por casi qué has todo... hecho eso? Eso es ilegal. Eso ¿Por es qué? ilegal. Porque casi todos los juegos sin música, o sea, me pongo No, mi eso música. que has hecho porque has puesto madera ahí. Eso es ilegal. Ah, para la lloriquina. Lloriquín, ¿eso qué es? Donde se llora, ¿cómo se llama? La llorería. La llorería, esa madre. No sabe decirlo. No sabe decirlo. Es donde vaya Mochi. Exacto. De ahí donde estoy yo, habrá llorería. Es que no le sabes nada. No le sabes, no has sabido llevarme por el infierno. Si la llorería es donde lloras, ¿qué es la...? Es que hay una canción española que dice... Bulería, bulería. Esa. Pues yo no ¿Qué sé lo verga que es es la una bulería? bulería. Pero Shio a lo mejor sí lo sabe porque él es de ahí, ¿no? Shio, ¿tú ¿Pero sabes no es lo que es español? una bulería? Es que el señor ese... ¡Ay! ¡Slime! ¡Hola! Gracias por los beats. ¿Qué tal estás? Me he muerto 2 veces. Mira, dice, es un baile flamenco. Es un baile Ah. flamenco. La bulería. Pensé que era un lugar. Así como... La llorería. Hombre, a la tierra... Ay, espera, me la he quedado. La letra dice bulería, bulería. ¿Cómo dice? Yo te quiero Yo cada te día. quiero cada día. Es la sangre de la tierra en que nací. Entonces uno ¿En puede qué? pensar que es un, no sé, un pueblo o algo. ¿Tú de dónde Yo eres? ¿Cómo que de dónde soy? Ah, Mochi es... ¿De dónde nací? ¿O cómo? Mochi es... Es de un país gringo. Y está aprendiendo a hablar español. Estoy aprendiendo, tengan paciencia. Por favor. Vamos siendo muy... Me has tirado una moto. Slime, ¿por qué? Como Silent Hill. Sí, o sea, bulería en plan Silent Hill. Pero es como... como Silent Hill, pero en vez de salir el Pyramid Head, te sale David Bisbal cantando bulería. Y ya está. De Lima. Pues es de su casa. Yo nací en un hospital. Esos son todos los datos que voy a dar. Yo nací en un hospital. Salí del chichi de mi madre. Tardé 12 Natural. horas en nacer. Creo. No, 24 horas en nacer.
Y mi madre siempre cuenta que cuando... Esto es muy trippy. Que cuando yo nací, dice que vio unas estrellitas en el reloj que había en el hospital. Entonces yo siempre le decía, mamá, tú estabas muy mal. Pero ella me dice que es Dios. Y yo, vale. Mi mamá es muy creyente. Tu mamá estaba ahí desangrándose la Mi pobre. madre estaba muriéndose. Estaba alucinando, viendo su fin de su vida y tu mamá, es Dios, Dios. Es Dios. Es Dios. Debe ser Dios. No, como era, como en el juego este. No, en el juego no, en el anime este de lo salvó la Virgen de Guadalupe. Pero versión mochi. Dios mío. Ay, y luego mi mamá siempre cuenta de que yo nací por un empujón. O sea, yo no sé cómo nacieron ustedes, pero mi madre me dice que yo nací muy bien porque yo soy perfecta, ustedes lo saben. ¿Cómo que cuando vas a cagar? Cállate, tío. Seguro que a ti te tuvieron que sacar por cesárea por la cabeza tan grande que tienes. ¿Cómo? ¿Cómo que por un empujón? ¿Alguien empujó a tu mamá y tuvo que parir? No, o sea, tú cuando estás pariendo pujas, ¿no? Claro. Pues ella dice que pujó y yo salí. Pues todos nacemos así, ¿no? Pero de un empujón, que no empujó más. ¿Qué quiero decir? Ah, salí se de hizo uno. un empujón. O sea, salí de una. O sea, hizo ¡ah! Y yo salí. Ya, ahí en eso salí. Ah, fuiste un pedo entonces. ¡Pedo! ¿Cómo voy a hacer un pedo? ¡Ya! pedo. ¡Yo no soy un pedo! Claro que sí. ¡No! Sí, salí. ¡No! Es lo único que hiciste, o sea, ¿Me estás diciendo que yo nací pedada? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Gente, qué cruel. Qué cruel daba. Y así quiere jugar conmigo, mírenlos. Wampujo Moshi. es que Como un tapón de champán. Güey, un día tengo que traer a mi mamita para que... Bueno, no buena idea. tu mamá sabe Porque- que eres pituda. No sabe... A ver. ¿Conoce el concepto Moshi? Ok. Sabe que streameaba hace 2 años, pero Ajá. actualmente no lo sabe y yo no quiero que lo sepa. Entonces, ¿cómo lo haríamos? No lo sé. Mamá, esta es una entrevista para mi estudio nuevo. Sí, claro. Ajá. Y cuando le hagan preguntas a ustedes, ¿qué le decimos? No, porque mi madre capaz que empieza a contar anécdotas súper vergonzosas de mí. Como Lo que puedes cuando, hacer, como cuando salvé a aquel pez de ser ahogado. lo que puedes hacer es grabar un video, o sea, y las preguntas que te hacemos, digamos, pregúntale a mi mamá por Discord y agarras esas preguntas, le preguntas a tu mamá y ya. Ay, si un día Y si se le sale tu nombre en vez de decir Moshi, le dice, lo cortas. pitido. Sí. Ajá. Me parece buena idea, de hecho. Traigo a mi mamá sin traer a mi mamá. Y puede estar comentando el video ahí. Acá se le escapó mi dirección, pero lo he cortado. Tal cual, ¿eh? O sea, es que mi madre es capaz. Mi madre es capaz. Muchas veces yo estoy hablando a lo mejor con alguien y llega mi mamá a la oficina porque me va a traer fruta o algo y de repente empieza a decir cosas súper que no tiene que decir, ¿sabes? Es como, mamá, te puto callas un mes, gracias. Es que es muy Ya ves. intensa mi mami. Ya puedo desear. Deseate el culo, Rímero, ¿qué te pasa? No me doncen, por favor. No me doncen. Yo lo único que quiero es estar en el Minecraft así de chill con Teresa y ya está. De hecho, hay alguien, un seguidor, que Sí. sabe la dirección de Mochi. Uno solo. Bueno, y Sí, tú, uno ¿no? nada más. Pero No, yo no ¿sabes sé. qué? Que yo ya no vivo ahí. Y Juan. Y Juan, Uno y pero Juan. yo ya no vivo ahí. Ya, pero. Porque yo me sabe- cambio de casa. Ya, pero sabe dónde vivías entonces. ¿Dónde vivía? Pero ya no vivo ahí. Ya. ¿Sabes qué ¿Te lo haré? imaginas? Más se vale. ¿Qué?
¿Te imaginas que un chico aparezca ahí? Acá vivía alguien. Ya lo he ¿me podría decir el pensado. nombre? Sí, de hecho, yo no puedo poner en mi negocio, mi local, yo no lo puedo poner en Google Maps, porque entonces empezaría a venir gente y sería un poco ¿Cómo que vas a- XD. ¿Qué vas a poner? Estudio Moshi. XD. ¿Qué te pasa? Pues sí, podría ponerlo. Porque también acuérdate que tengo imprenta. Ya, pero que aparezcan en medio de string. ¡Moshi, soy yo! ¡Soy Pepito92! ¡Salúdame! He venido desde, yo qué sé, desde Perú. Te sigo en TikTok. Te sigo en sigo en TikTok. TikTok. Tus TikToks me salen mucho. Ay. Vengo, me ¿Ves? voy con agua. Seguro que- O sea, más que el problema de enseñar tu cara, sería el problema de que sepan dónde vas, dónde estás. A ver, sí me daría un poco de miedo, la verdad. Yo lo haría. Ah. Yo soy nuevo como. Entran diciendo, hola, soy nuevo. Te he visto por Instagram. Oye, porque tus botas se mueven. Miren cómo se No se mueven. puede. Sí, se Es- mueve. Es un bug de iluminación. Es un bug. Un bug. Es un bug. ¿Cuántos O que dedos? venga así. ¿Eh? Ya que tienes una imprenta, ¿no? Que venga así casual. Me imprimes esto grandísimo y es una foto tuya en vestida de Moshi. Casual, así. Casual. Sí. Sí. Literal, literal. No serás usted Moshi, ¿verdad? Cállate. ¿Cómo pasa con ese que vino al estudio que era negro? Ay, vino esta mañana a entregar un paquete. No sabía cómo mirarle a la cara, pobre hombre. Hoy no me bañé Alto, con alto, agua, pero me bañé con jabón. Muy mal. Moshi, alto. ¿Qué ¿Eh? tiene que ver que sea negro? Pues, ¿tú no escuchaste esa historia? No. Pues que había al principio cuando me mudé a la oficina, yo me quedé sola aquí Ajá. y apareció un señor. Yo tengo como una especie de ácidos que no se ve el interior del local en la puerta. Entonces yo vi, me asomé porque estaba llamando al timbre el señor este. Y sí, era un Enderman, exactamente. Entonces yo le vi y yo vi que era negro y yo me asusté. Y yo llamé al Inter corriendo por teléfono. Le dije, oye, que hay aquí un señor negro que quiere entrar. Y era un repartidor de Amazon. Pero yo me asusté porque yo estaba sola y yo no esperaba a nadie. ¿Te estás riendo, pendejo? ¿De qué te estás riendo? No me estoy riendo. Ha sido súper racista porque has dicho, me asusté. No porque sea una persona que no conozco y estaba fuera de mi local. Dijiste, me asusté porque es negro. Un señor porque negro. es que en esta zona, no, es que en esta zona es muy peligroso, ¿saben? Es Moshi. Es- La zona es peligrosa no porque hay negros, porque hay gente mala. Bueno, pero no, o sea, vamos a ver, pero es que da igual, porque lo que sea que diga lo voy a empeorar, no, y no No, quiero que Bonnie. se interprete mal, es que siempre hace lo mismo. Oh, Dios mío. No, pero a ver, estábamos hablando de la nacionalidad del señor, pero que el señor es De la español, o sea, es que nacionalidad. eso es lo más De la gracioso. nacionalidad. O sea, racista y xenofóbica. No, pero sí, es que me hace gracia porque luego el chico este, que ya le conozco 3 veces, es un amor y es español, o sea, tiene más acento español que yo, con eso te digo todo. Ya. Pero yo me asusté porque él llamaba así duro, le daba duro y yo le veía que tenía la cara así pegada justo al cristal, casi empañándome el cristal, entonces yo me asusté. Yo Ya, decía, eso es comprensible. me quiere matar, me quiere comer. Eso es comprensible, pero tú Claro. has dicho, vi que el señor era negro y llamé a Inter. Sí, bueno, quizá lo he dicho todo muy rápido. Ay, no, pero el hombre, luego, claro, Inter llegó porque estaba cerca, estaba al lado. Y entonces cogió y dijo: ¿Eres español? No. Vete a España, vete a España. Franco. "Ey, cállate".
Porque digo Franco. Eh, no sé qué te estaba diciendo. Así que vio que era el repartidor de Amazon y le dijo, sí, no sé qué, ¿por qué no te ha abierto la chica? Y sí me ha visto, pero no me ha querido abrir, no sé por qué. ¡Qué vergüenza! Pues, y sí, que me ahogo. ¿Por qué sois tan malo? Es que yo me asusté porque estaba muy pegado a la puerta y le vi así tan negro y tan insistente de entrar que dije, me quiere hacer cosas malas. Eso pensé. Nada. Ay, no, ha sido mucho, Mochi, ha sido. Es que lo has dicho muy mal, creo que ese ha sido el problema. Lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal. Ya no voy a decir nada. Esta después madera me dijiste- perturba. Me voy a dar con el pico. Después dijiste algo de ¿cómo se llama? Su nacionalidad y yo dije, ay, no, esto me fuera. Joder. Es que no se puede. Esto, que no lo has dicho todo mal, no. Yo sé que la gente en España, la mayoría no es racista, pero No. hay mucho. Bueno, pero Hay depende de la zona. Porque el otro día estuve hablando con AGX y me dijo que en la zona en la que él está sí que hay algo de racismo. Depende. Y ya, Yo sí, donde vivo, pero- por ejemplo, hay más extranjeros que españoles en proporción. Entonces, pues no hay racismo, obviamente. Ya. Obviamente, por eso digo que la mayoría de su población no es racista ni xenofóbica, pero muchos tienen un poco de esa actitud. ¡No! ¡Me muero! Rompe, ¿qué me haces viendo? Me muero. No, va. Ya estoy. ¿Quieres una chuleta? Mira, te tiro. No, ya estoy. ¿Quieres chuleta? Vaya por Dios. Hola. Oye, te has quedado mirándome y sin ayudarme. Oye, mi chuleta, dame mi chuleta. Que te la hago para que te las comieras. Pero si no te las comes, me las das. Son mías. De hecho, murió. te apeste agujero para que no te mueras tú y me termine muriendo yo. Pues si yo estaba alejada, o sea. Ya sé. Yo no soy racista, pero que los que no son de aquí, que se vayan. Rimuru, Ey, es que todo bien. hay mucho de ese discurso en España. O me sale mucho de ese discurso, a veces en Twitter y cosas así de españoles. Como que no creo que esté mal que los inmigrantes estén acá, Ajá. pero deberían irse a su país. ¿Y te quedas qué? Güey, a mí eso me lo dijo mi mamá, ¿eh? Mi mamá dijo, sí, que están llegando muchos ucranianos y y como que por qué, que se quedasen ahí en su país. Y yo, mamá, ¿tú sabes que esa gente está de refugiada, que está en guerra? Que les pueden haber bombardeado su casa, que no tienen dónde ir. Y mi mamá se me queda mirando y me dice, ¿ah, sí? Y yo, sí. Claro. Es que sí, hay mucho de eso. Es que, pero es por ignorancia, claramente, porque Sí, sí. hay que Acá vivirlo. Acá también en Perú pasó mucho cuando ¿Qué? vinieron un montón de venezolanos y hubo mucho xenofobia de los venezolanos. También me contaron, cuando estuve en Colombia, me contaron que vino mucho venezolano a Colombia y Ujú. que había muchísimo racismo hacia los venezolanos. Sí, Porque acá igual. eso me lo dijo un taxista. Me dijo que eran todos delincuentes. Me lo dijo así, tal cual. Sí. Y yo dije, Ya. ¿todos? What the fuck? O sea, O sea, es que también es muchas veces culpa del periodismo, por así decirlo, porque Sí. mucha gente dicen, o sea, no tiene nada que ver su nacionalidad con el acto que cometió, pero dicen, chico, y dicen, venezolano, cometió esto, y así te meten como ya. si todos fueran malos. Sí. Ujú. Qué triste, Dios mío. ¿Cuándo vamos a evolucionar? Hola, destructor. ¿Cuándo vamos a evolucionar? Es muy triste que pensemos así. Solamente hay que pensar así de los peruanos. El resto de personas son normales. ¿A que Mira, sí? ya ves, hay otro idiota.
¿Eh? La mayoría son ladrones. La mayoría son ladrones los venezolanos. Roban en Y mi te quedas- país, en Argentina. Oye, qué En fama. Argentina, ¿qué van a robar? ¿Qué van a robar en Argentina si ni siquiera tienen una moneda buena? ¡Oh! ¿Cómo está rosteando? Los sevillanos somos normales. Los sevillanos sí, tú no. Cuando nos llamamos el repartidor de Amazon. Cállate, yo ya le trato bonito al hombre. Es amable. Es muy majo. Sí, Sí. y es guapo y todo. Y a ti que te gustan los morenos. A mí Mejora me tu gusta. raza mucho. A mí me gustan los morenos. No sé, un día dijiste que te gustaban los morenos, te estaba acusando de racista y tú dijiste, a mí de niña me gustaban los morenos. A mí sí, yo estaba enamorada de un niño que se llamaba Salvador, que era negrito. Era más guapo. Yo me acuerdo que hasta hacía fanart, hentai y todo. Cosas que era innecesario saber. Ay, trata a todo el mundo por igual. Odio a todos por igual, ¿verdad? Yo también. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Ah, lo de Salvador. ¿Qué pasa? Suena como una haba. Que sí, de verdad, hice un dibujo. Y me acuerdo que me daba tanta vergüenza que lo arrugué y lo tiré. Lo escondí y lo tiré. Dije, esto no puede ser. Porque yo era muy niña. Yo no sé por qué hacía esas cosas si yo era una niña. Nada, tú me entiendes. Los niños tienen esos pensamientos. Qué raro, ¿eh? Mira el Jep. Mira, dijo que se lo comió de la vergüenza. ¿Cómo? Me lo comí de la vergüenza. Teresa, pati. Hay que hacerle pat a Teresita. ¿Quién entiende a Mochi que pase la droga que se la muera? Ay, ya me voy a ir, ya me enojé con ustedes. Una pregunta antes que te vayas. En España también hacen lo mismo de un Sí. reencuentro, digamos, cuando tú terminas secundaria, tu promoción, ¿verdad? Sí. Hacen reencuentros. Pues en teoría alguna gente, pero yo nunca he ido a ninguno, ¿eh? Ah, ok, esa es la pregunta, si hacían reencuentros nada más. Ah, Igual me han invitado al reencuentro de mi secundaria y no voy a ir. ¿por qué no? Pues, no sé. No era tan apegado a ellos. ¿Cómo? ¡Oh, hay una red! ¡Capi! ¡Hello! ¡Hello! Ah, Gapi. Hello, how you doing? How was the stream? We are ending the stream now. I have died twice. We're talking about racism. Now he's here with me. Hi. Thank you for the... Thank you for the read. I love you too, Gopi. I won't Love get you to the so water in much. time. Yeah, that's the old model. Charlie, hello. Unless? Long time no see you. That's a Magikarp? Are you a Magikarp? Set up a mic. Well warming. I think it's okay. I am fish. It's English only stream, Spanish too. No, pues el que quieras. Hello, I'm Moshi. And I speak Spanish and I speak English too. It depends on the chat. Bueno, Navita, entonces vamos a hacer la raid. No sé quién hay, no sé quién hay. Déjame ver quién hay. They y te just digo. look at the clip. It's random. Okay, we are rating now. We are rating a sibling. Raideamos un sibling, okay. ¿Y tan Déjame tarde? ver quién Sí, es. es tarde. Es que we have changed the hour here in Spain. Don't speak English. No te preocupes. Pues How was está your stream, Nenfa Gopi? ¿Nenfa? ¿Qué y, más? y está Koi. ¡Tanko! Oh no, Danko, Oi. we're ending the stream! How are you, Danko? Thank you so much! How are you?
Hacemos reír a Mario. Dale, dale, dale. ¿A Mario? Es más, Danko. You there? ¿Qué? Ah, De estupendo. hecho, igual Buenísimo. no tengo tal cual un mail para negocios, pero Danko, thank cualquiera you, que esté love aquí you. y me escuche y ya diga, está otro clip, Mario. Me quiero un encanta. video que me pueda hacer tanto videos como para lo de todo lo que viene siendo para stream. Yo ya me hice Qué uno, maravilloso este clip, ¿eh? overlays y así. Ey. No sé. Está Nenfa y está Koi. Va, ¿cuál es el que no hemos reideado tanto? A los dos no los hemos reído tanto, la verdad. Va, pues elige tú entonces. ¿Yo por Elige qué? Que tú. escoja. Mario escoge. Mario escoge. La voz de Mario. Uf, acabé. ¿Qué os pasa con mis bots? Oigan, todo el mundo os quiere. Todo el mundo os ama. Sois el dúo maravilla. Normal, ¿eh? Con las voces que tenéis. Yo, si fuese un hombre, me gustaría tener la voz que tienen ustedes. La verdad. Oye, bueno, vamos con Koi. Y en el día de los mods, yo me voy a hacer un fanart con mis mods porque los quiero mucho. De hecho, no Es- tenemos un fanart tuyo con el modelo nuevo. Es verdad, no, sí. El que hizo Renji, ¿te acuerdas? Pero se pueden tener más. Estás con el modelo viejo ahí, ¿no? No, ahí ya tengo el nuevo. Pero se ¿sí? pueden tener más. O sea, ni pedo. Sí, sí. Ya ves, que sí, que sí. Bueno, pues vamos con Koi entonces. Recuerden que Koi habla inglés, ¿va? Entonces, pues eso. Uy, somos mucha gente hoy, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, gracias. Os veo mañana. Mañana vamos a estar dibujando un emote especial. El emote más Ey. especial que hayamos hecho nunca, Nava. Ya verás, muchos clips. Sí, Muchas no sé. gracias. Si no se comportan allá, yo vengo y los baneo acá, ¿eh? Ya están Ok. advertidos. Sí, o sea, compórtense. Compórtense porque Koi no habla español, ¿ok? Mañana a la misma hora. Les quiero mucho. Gracias por Bye, venir. bye. Bye, bonitos. Bye. De madre, ¡no! ¿Cómo que no quieres? Ya está. Ay.